Estás escuchando Beach Beat. On Ibiza Global Radio and Los 40 Dance.
Muy buenas noches, les saludamos desde Pontevedra, desde el Pazo de Cultura, donde a partir de las 9 de la noche, en aproximadamente 5 minutos largos, 9 minutos, arrancará la 32ª final de las Murgas de Pontevedra. Después de 2 días, lunes y miércoles de semifinales, hoy es el turno para la gran final. Ya saben que hay 5 murgas seleccionadas que van a participar por el siguiente orden. En primer lugar, a Tropa de Moncha a Caralla. En segundo lugar, Janas de Leria. En tercer lugar, Valdolérez. En cuarto, la murga Don Aveiro. Y cerrará esta edición, esta final del concurso de murgas, el equipo JA. Hay que recordar un poco de historia de quién ha ganado en los últimos años. En el año 2023 ganó Valdolérez. En el año 2022 fue el equipo JA. En el año 2018, 19, también en el 17 ganó Valdolérez. En el 2015 el premio se fue lejos de Pontevedra con Osda Bayuca. Y el equipo JA ganó también en la edición 2014, 2016 y 2020. En el año 2011 ganaron los grandes ausentes en este concurso de murgas, los PTV, que sí estarán mañana en la parodia. Estamos acompañados de Rafa Córdoba, como siempre, para hacer los comentarios de las diferentes actuaciones, y está todo ya preparado para vivir una emocionante final. Hay que recordar que en la semifinal ha habido empate entre Valdolérez y el equipo JA, que van a volver a luchar duramente para hacerse con el premio. Hay cambios en las letras, va a haber algunas novedades, como ya es tradición. Nos han dado un nuevo listado de canciones y ahí vamos a ver las novedades que van a presentar las diferentes agrupaciones. Vamos a saludar a Rafa. Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, queridos radioyentes, carnavaleros. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cómo ves el concurso este año? Este año lo veo más ceñido, más juntito todos, no hay grandes diferencias, entonces hoy tenemos que estar muy expectantes porque hoy es el día D y la hora H va a ser hoy. ¿Una guerra entre Valdolérez y el equipo JA o va a haber alguna sorpresa? Yo creo que la murga Don Aveiro también podría acercarse bastante. Si modela un poquito mejor la interpretación, podría ser una final a 3, Valdolérez, murga Don Aveiro y equipo JA. Ahí está la valoración de Rafa Córdoba, está entrando también el jurado, hay un número importante de políticos también, estamos metidos en campaña y se han acercado aquí hasta el Pazo de Cultura. Está Iván Puentes, está también Guille Juncal, estamos esperando la presencia también del alcalde, que es un fijo en la final, y nuevamente hay overbooking aquí en el Pazo de Cultura. Ya hemos visto muchas colas en las entradas, estaba lloviendo, el parking está absolutamente colapsado, no era fácil encontrar un hueco. Pero aquí estamos en Radio Pontevedra, a través de las diferentes formas de escucharnos, a través de la aplicación móvil, a través de YouTube, a través de Radio Pontevedra. Tenemos a Iván Montans en los estudios centrales, no sé si lo tenemos por ahí para poder saludarlo. ¿Qué tal, Osvaldo? Iván, buenas noches. Todo preparado entonces para vivir una final de murgas, ¿no? Pues todo preparado, está todo muy apretado. Las 5 murgas en 10 puntos, ¿no? Si no me fallan las cuentas. Y nada, por aquí estamos preparados para la retransmisión. Lo hacemos en radio y también en YouTube, para quien quiera ver un poquito esas imágenes, que yo creo que deberías describirnos cómo va Rafa Córdoba, porque creo que va disfrazado, ¿no? También yo ya he visto alguna foto por ahí y creo que va pertrechado para la ocasión. Rafa va de Cristina Pedroche, me ha dicho. Cristina Pedroche, contigo esta noche y con todos los radioyentes. Bueno, ¿y ese qué pajarito que llevas ahí, eso qué es? Este es un pajarito que tiene muchos años en la familia, es de la familia del nuestro de aquí, es la segunda camada de nuestro rabachón. Muy bien, pues lleva también un pequeño loro. Bueno, está todo preparado, todo dispuesto para vivir en directo
en Radio Pontevedra. Llega ahora también Rafa Domínguez, todo preparado, todo listo para poder vivir en directo. Me decías, Iván, con imágenes también, porque me preguntaba algún responsable político si también se podía seguir las imágenes a través de nuestro canal de YouTube. Pues sí, estamos ya en directo, esperando la señal oficial que nos dan desde el Pazo de la Cultura. Enseguida se podrán ver imágenes ya del Pazo de la Cultura en nuestro canal de YouTube, en el canal de Radio Pontevedra, y además lo pueden escuchar perfectamente, además de en la radio en el 92.7, en el 1116 de la onda media y en la app de la cadena SER. Se la descargan, eligen a Radio Pontevedra como emisora favorita y ahí pueden escuchar las murgas en directo. Pero como decimos, hay imágenes, tenemos ya el canal de YouTube y además que nos pueden dejar ahí también sus comentarios, cómo están viendo a las murgas, las interpretaciones, qué les están pareciendo, abrir debate, porque siempre se anima el foro si damos la participación del público y si algún detalle es curioso, pues lo trasladamos también a antena. Pues listos, preparados, enseguida va a salir a escena la presentadora habitual de este certamen para contar, María Carrera, para contar los detalles, los prolegómenos de lo que va a ser la final de las murgas. En la asistencia técnica, aquí en el Pazo de Cultura, está nuestro compañero Rodrigo Mourinho. Luego conectaremos, tras este certamen, con nuestro compañero Ramón Mella para que nos dé la última hora de las noticias, y también haremos una conexión con nuestros compañeros en Cádiz para que nos cuenten desde allí también cómo han vivido ellos el festival, no de murgas, porque ellos no le llaman murgas, pero sí de comparsas, ¿no?, de coros, de las chirigotas y de todos los formatos que tienen allí. Me decía el compañero de Cádiz, Iván, 150 agrupaciones. Imagínate un mes entero desde enero ya. Más, sí, desde enero. Sí. Desde enero viviendo, desde el 7 de enero creo que me dijo, hasta el 7 de febrero viviendo el certamen, el concurso de murgas. Creo que no había acabado. Dame un segundito. Sí, creo que no había acabado la Navidad, y una vez puse yo la radio para escuchar el larguero en la app y veo audio alternativo, las chirigotas de Cádiz, y dije, no puede ser, hay un error. Pues no, desde enero que están con las chirigotas. Sí, este año además la cadena SER ha dado la opción, la alternativa para escuchar como player, evidentemente, el audio del Festival de Comparsas de Cádiz. Te decía, dame un segundo y enseguida estamos en directo desde aquí con María Carrera y con la final del concurso de murgas, que un año más les ofrece en directo Radio Pontevedra. Continuamos en directo desde el Pazo de Cultura. Están charlando aquí amigablemente Rafa Domínguez y Iván Puentes, preparados para recibir. Buenas noches. Que tal, boas noites? Preparadísimos. Sempre, hai que facer un alto na campaña para disfrutar aquí das murgas. Bueno, me imagino que ya le habrán pasado las murgas y ya habrá visto que alguna mención han tenido para usted, ¿no?
Bueno, sempre, ten que ser, é o máis importante. O que hai que tomalo con humor, sabemos que é unha etapa para rir o Entroido e disfrutalo, rir, tomalo con humor, e estou aquí con Iván a ver se pactamos aquí algunha cousa. Das eleccións galegas ou de eleccións locais? Efectivamente, como dicía Rafa, estamos en Entroido e está ben facer bromas deste tipo tamén, pero no, eu creo que hoxe aquí esta noite vale ser todo, despois empezamos a falar en serio, de todos modos o peor que lle pode pasar no Entroido que non o mencionen, non? E que non saia. A verdade é que todas as murgas que chegan hasta final eu creo que son fantásticas, supéranse ano a ano e xa nas túas semifinais eu chorei de risa lendo o que dicían de nós e hoxe vamos a disfrutar en directo. Pero imaginas a Alfonso González, Jacobo Ramón Mella na casa cando acaba de decir o que dixo Rafa Domínguez. Titulares. Por eso estou advertindo que é unha cuña promocional de Rafa Domínguez feita en tempo de Entroido. Tempo de Entroido, hai que disfrutar, hai que rir, hai que facer bromas e mañá voltase a realidade. Moi ben, que disfruten. Van disfrazados, Osvaldo, van disfrazados. Bueno, Rafa no, pero Iván, ¿de qué vas, Iván? Bueno, pusimos aquí todo o Grupo Municipal Socialista disfrazados de orzamento municipal, porque como o alcalde nos botou a culpa de que non ia haber Entroido, nin ia haber final, nin Festival de Murgas, por culpa de que non se aprobaba o orzamento, pois oye, hoxe vimos aquí cos cartiños e co orzamento, non vai a ser que nos deixe sin final esta noite. Pero optaches por un billete pequeno. Porque os socialistas somos de canto é o billete normal e os billetes de 20 euros que o que levo eu son o que manexamos día a día. 20 euros, Iván, gracias. Non hai ningún de gracias 500 por aí. Iván, non, son todos billetes pequenos. Está Paloma Castro también, está Yoya, está Marcos, están todos con el orzamento municipal. Yo creo que son ya más de las 9 de la mañana y de la tarde, o de la mañana, de la noche, ¿no? Las 9:05. De la noche, perdona. 9:05 de la noche, perdona. Y esto no arrancó todavía. Yo creo que lo va a hacer en tan solo un instante. Me dice ahora Sarandeses que va a arrancar ya. Bueno, ¿cómo ha ido el Entroido, Rafa? Bien, 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 a pesar de la climatología. Yo, en mi caso no que voy solo, pero la gente que va en familia, que van con niños y tal, de alguna manera, pues estrenar traje bajo la lluvia y tal, al principio fue un poco duro, pero bueno, al final de la mitad para allá nos respetó la lluvia y la noche de Pirata también nos respetó y va la cosa bien. Esto es Galicia, también tenemos que combinarnos un poco con la lluvia, pero la verdad que lluvia y carnaval no hace un buen tándem. No, evidentemente, pero bueno, estamos en febrero y ahí siempre suele llover. Se encienden las luces, va a comenzar la final de las murgas. Enseguida vamos a poner sonido en directo con María Carrera desde el escenario. Yo creo que ya anda por ahí. Ya vemos bajo el telón a la primera murga preparando todo lo necesario para la primera actuación. Recordamos el orden que van a llevar en el día de hoy. En primer lugar, a Tropa de Moncha a Caralla, una agrupación de Ogrove. En segunda ocasión, en segundo lugar, Janas de Leria. En tercer lugar, Valdolérez, la primera de Pontevedra. En cuarto, Murga do Naveiro, también de Pontevedra. Y cerrará este certamen, esta final, el equipo JA de Pontevedra. Dejamos ya sonido en directo con la actuación de la presentadora María Carrera. Ya se ocultó la luna, luna lunera. Ya ha abierto su ventana, la piconera muere. Y el piconero va a la sierra cantando con el lucero. Ya viene el día, ya viene mare. Ya viene el día, ya viene mare. Alumbrando su clara los olivares. Alumbrando su clara los olivares. Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no. Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo. Mi piconero como el picón,
que por tu culpa, curpita, yo tengo negro, negrito en mi corazón. Que por tu culpa, curpita, yo tengo negro, negrito en mi corazón. Negrito en mi corazón. Faja de sea lleva mi piconero y un marsellés bordado de terciopelo, mare, y en el sombrero una cinta que dice por ti me muero. Ya viene el día, ya viene mare, ya viene el día, ya viene mare, alumbrando su clara los olivares, alumbrando su clara los olivares. Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no, como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero como el picón, que por tu culpa, curvita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Moitísimas grazas por vir, grazas polos aplausos e xa estamos na final das Murgas 2024. Primeiro de nada, quero presentar o noso xurado que está composto polo Rei Urco. Fortes aplausos. Polos grupos municipais, Pilar Comesaña polo Bloque Nacionalista Galego, Beatriz Rei polo Partido Popular, Manuel Fariña polo Partido Socialista Obreiro Español, pola cadena SER Osvaldo García, Chiqui Viñas e José Luis Aboal. Fortes aplausos. Hoxe van participar 5 murgas. Bueno, chegaron a final 5 murgas, que son a tropa da Moncha Caralla, fortes aplausos, Jana de Leria, os do Valdo Lérez, Murga, Murga do Naveiro, e o equipo JA. Agora, antes de dar paso a Murga, quero facerlle unha pregunta aos meus road manager, que son José e Pacheco. Quero preguntarlle se pode abrir unha parte do telón. José, Pacheco, podes abrir? Hola, sí. Un aplauso para Pacheco e para José. É que resulta que xa está a punto de finar o noso querido papagayo Rabachol. Cando queiras, José, dalle pa'lante. Mirade que mala cara ten. Pero quero que lle deades aplausos, moitísimos, pero ao mellor cúrase. E sigue o entroido unha semana máis. Mira que guapo, Aí está. Fortes aplausos. Rabachol. É guapo, É guapo, É guapísimo. Pero ten mala cara, verdade, Rabachol? A ver, espera, Rabachol, tes mala cara, verdade? E que che pasa, home? Estás fatal. Bueno, mira, Rabacholiño, agora ti tes que quedar aquí para ver... bueno, todas as murgas, pero... Ai, sí, facedelle fotos. Ai, a Rabacholiño. A todas as murgas, pero primeiro ven unha do Grove que está composta por mulleres, só por mulleres. Así, non sei se temos que pechar o telón, verdade? Sí, cando que irades. Pero xa podedes aplaudir, así aplaudides 2 veces as chicas. Aí está. É que son moi efectivos, Pacheco e José. Son mis, a partir de hoxe son mis... Non, de hoxe non, do luns son os meus road manager. Así que xa... vou... Dime, Pacheco.
temos que deixalas entrar. Entón, vou dicir unha cousa a Iván Puentes que se vaya preparando. Xa que vai sair a calentar. Non, a calentar non, xa ten que estar calentando por aquí. Sí, tranquilo, Claro, é que primeiro as chicas teñense que preparar. Eso, a proba de sonido xa está. Qui eres ti? Que guapo ves hoxe, ves de pirata. Despois teño que saudarte, baixo. Na segunda baixo, agora non podo, porque senón me riñen. Rafa, ti prepárate tamén, Estiveches ensaiando este ano baile. Pero non baile español, non é un tango, non é un tango non español. Non é un paso doble, Ti prepárate. Iván, ti máis eu, dúas, Prepárate. Sí, xa está. Non me podo dilatar moito porque isto vai para largo. Así que, con todos vos, a tropa de Moncha Caralla. Fortes aplausos. Hola, hola. 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 Sí. Hola. 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 Moi boas noites. Estamos na final. Nós somos a tropa de Moncha Caralla, vimos do Grove, somos 41 mulleres, aquí solo podemos estar 20. Un placer estar aquí con todas vos. A ver, vos da primeira fila como sona? Hola. Segunda fila como sona? Hola. E as musiquitas? Hola. Hola. El mío no suena. Aí sí. Aí vamos, esperamos que vos guste moito. Os críos nos parques son Harrison Ford. Alí hai máis trampas que Indiana Jones. En o ayuntamento fan falta operarios, pero Cotovelo non quere fichalos. Padre Claro, Grove de Ronsa Peralto, veñen as monchas. Barre Basoira, Basoira miña, Cautela non lle acorda como se facía. Barre Basoira, Basoira miña, hai moito tempo que este Grove non o limpa. Barre Basoira, Basoira miña, Cautela non lle acorda como se facía. Barre Basoira, Basoira miña, hai moito tempo que este Grove non o limpa. Barre, barre, barre Basoiriña, barre, barre, Basoiriña miña. As calles, as praias están sin aquelar, non solo no inverno pasa o mismo no verán. Todo pueblo sen coidar, non andar a parchear, esto vámoslo a arreglar. As muchas en carnaval, barre Basoira, Basoira miña, Cautela non lle acorda como se facía. Barre Basoira, Basoira miña, hai moito tempo que este Grove non o limpa. Barre, barre, barre Basoiriña, barre, barre, Basoiriña miña. Tranquilos, veciños, xa vamos a arreglar o pueblo, as monchas en este carnaval. As calles vemos las rotas, sí, sí. O alcalde ve as arrujadas, sí, sí, ay, ay, ay. ¿Por qué palizar los baches, sí, sí? En vez de botar asfalto hay
ay, ay, ay. Remenda todo con planchas, sí, sí, porque aquí en Pontevedra todo é peatonal e con tanta reforma non hai por onde andar. A obra de Barceló xa parece escorial, cando este remarcada de glorias en tacatá. Dale Miguel Anxo con el tacatá, dale Miguel Anxo, tacatá. Dale Miguel Anxo con el tacatá, dale Miguel Anxo, tacatá. Ecosistema e si si, ai, ai, ai. É parte do ecosistema e si si. Tamén o deben de ser, ai, si si, ai, ai, ai. As ervas que hai nas aceras, si si. Na ciudad máis premiada hai cousas que mellorar. E unha das importantes non olvidar o rural, que como os PTV pagan os seus impuestos, que limpeza e servicios siguen no Pleistoceno. Quedou outra vez Pedriño, que despacha despachiño, conservou a presidencia, dando pactos e amnistías, valle a salir máis caro que o aceite de oliva. Non é nada divertido, ten que aclarar este tema, mira que xa é cansino. O pico de Jenny hermoso, ademais de bochornoso, por supuesto que acoso. Non damos feito, aquí en Pontevedra tamén hai ben donde limpar. Nos onte prometemos que se nos deixabades estar aquí íbamos a traer letra de Pontevedra. Contábamos con 2, pero mentras baixábamos fixemos 3. Así que o que non tendes por aí anotado é o que vamos agora. Mil gracias. A ruína desa noite no PSOE no esperaba. A ruína desa noite no PSOE no esperaba. 8 anos a gobernar na Diputación, acabouse esa ganga. no Liceo Casino captaron a novos socios
Ingreso unha Leticia para o asombro de todos. Si pensas que foi a reina, non vas desencamiñado, porque esta é a reinona que está en todos los saraos. E os pijos do liceo quedoulles mala cara, iban comer caviar e trajaron a salchipapa. E os pijos do liceo quedoulles mala cara, iban comer caviar e trajaron a salchipapa. Cambiar uniforme, ¡ué! Manguitos e flotadores, no é porque no hai socorristas, é que no Grove están seguido a romper as cañerías, é que no Grove están seguido a romper as cañerías. Parece a beira do mar, pero unha tubería que acaba de reventar. En Borreiros, en Meloxo ou na do Paparolo, parece a beira do mar. Moito presumir de playas, din que non queren bandeiras, pois aí ven donde espichalas, que cando vas pola area solo hai montes de merda, que cando vas pola area solo hai montes de merda. Na beira do mar, non hai socorristas cando te vas bañar. Xa dixo Cotobelo, non ides a fojar, que xa están as da seca para vos vigilar. Creo que estou namorada desas mareas de xente que limpan as nosas praias cando a merda aparece. Xa pasou hai 20 anos, solo eran unos hilillos, moitas mentiras trajamos, que non pase outra vez o mismo. Conto cada día da semana pa que cheguen xa as elecciones. Conto cada día da semana a ver se pa domingo temos sorte. Só sei que non podo vivir así, todo sigue igual, os mismos a gobernar. Cada vez que miro para atrás, siempre están ahí. Nunca más. Que nos contan o que quieren. Nunca más que nos deixan sen dereitos. Nunca más que caminan con promesas. Nunca
acabamos la jornada, quedounos unha cousa clara, que o pueblo sea descoidado, non é culpa solo dos que mandan, a merda dos cans, toda polas aceras, colillas polo chan, soldados sin cabeza, así non se fai. Vamos disfrutar los nosos carnavales, pero sin enforcar, ser xente responsable está nas nosas mans. Todo chollo listo, o frove arreglado, viñemos as monchas facer o traballo. Todo chollo listo, o frove arreglado, a tropa das monchas volvemos po ano. Gracias. Gracias, vémonos po ano. Fortes aplausos para a tropa de Moncha Caralla. Bueno, agora pido a colaboración do meu particular Alejandro Sanz, que é Iván Puentes neste caso. José Pacheco, acendede a luz, se non vais a... Por favor. Sí, claro, no escenario, home. Aí vou. Espera, Pablo, anda... Sí, mellor saca o euro, así estás máis sexy. Porque tese así que mover as caderas. Bueno, así estás ben tamén. Por que ves de euro? Home, porque dixo o alcalde que non había orzamento para pagar o Antroido e outro día dixeron a ti que non te podían pagar porque non tiñan cartos, polo menos isto non pode ser. Entón, Antroido ten que haber sempre e pagarte a ti, por suposto. Home, eso sí tamén. Pero bueno, a mellor a culpa non é... A ver, tendes que poñervos de acordo, eh? Aquí sí, Pilar. É que... Bueno, estás preparada? Rafa. Yogurín, que tal? Teño o conto da galiña aí pa ti, pa despois. Xa me quedan poucos, eh? Bueno, estás preparado? A ver, ti tes que facer como que cantas, porque non hai ningún mico libre. Así que veña, empezo eu, eh? Eu me poño así, cha, cha. Yoya, onde está Yoya? Ah, vale, para decirlle unha cosa. Pablo, cando queiras, empezamos, eh? Veña, móvete.
Así como a ti, como que tocas a guitarra. No pido que todos los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vengas pidiendo perdón si lloras con los ojos secos y hablando de Yoya. Ay, amor, me duele tanto que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, es una tortura Perderte, no sé qué no es. pero no puedo. No solo de pan vive el hombre. Y no de excusas vivo yo. Tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo. Ese otro perro con ese hueso y nos decimos adiós. Puedo pedirle el invierno a un simple mortal y andando arrojando los cerdos miles de perlas. Así. Mi amor, me duele tanto Me duele tanto. que no creas más en mis promesas. Ay, amor, me tocan a mí Fue una tortura, perderte. pero lo puedo arreglar. No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo. Ay, mira, mira que está. ¡Rafa! Otro perro con ese hueso y nos decimos adiós. No me sé. No te rajas, no te rajas, sí. No te rajas. Esta parte non a sei, ¿vale? Un santo, pero lo puedo arreglar. No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo. He tenido que hacer así. Pero sé que es tuyo mi corazón. Te guardas. Ay, 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 ay. Todo lo que he hecho por ti me duele tanto perderte. Sigue llorando, perdón. Yo no voy a llorar hoy por ti. Venga, ahora para abajo. ¡Aplausos para Iván! ¡Mais! Sí, porque espera, que agora non te podes. Sí, ti aplaude, Rafa, que a que te espera boa. Sí. Un momento. Mira, Iván, non te vayas que agora... Onde están os fotógrafos? Xa marcharon. Ah, está Joaquín aí. Mira, agora imos dedicarlle unha a Perro Sanxe. Sí. Mira, que imos dedicarlle unha a Perro Sanxe. Vos parece? A Besteiro tamén, non? Pero Besteiro non é tan sexy. Así, ese Perro sí, Pa gustos. Ti coñeces a Perro? É impresionante, non? Guapísimo. Sí, así alto. No, sí, bueno, ti eres moi guapo, ¿eh? Estás preparado, pero tes que facer así. Sí, coa cadeira que si yo, ya ti se sabes calé. Está dedicada a Pedro. A ver si me ve Pedro. Que me leve a Moncloa. En vez de Yolanda. Mira que me leve co pelo tamén. Sí. Gustas máis ti que Yolanda. Sí. Entón ti crees que me levará de vicepresidenta? Quedamos, sí. Pero levasme a min contigo. Que? Que me levas a min contigo. Pero Manuel tamén quere ir. Que outro día bailou. Son loca. Pero bailou tamén con él.
Sí. E agarraba, ben, Sí. Non miraches no periódico? Vino no Diario de Pontevedra. Sí. Sí. Estás insinuando algo? Sí, que primeiro van Manuel a Moncloa. E que eu non agarro ben. Sí, que o ano pasado ben que agarrabas, Que xa sí, dixeronme miña amigas. Carallo, que non carallo non pode dicir. Non, que non se pode dicir palabrotas. Dicían, como agarra, Iván? Dicían elas. Sí, este ano decías que ibas a ir de bombeiro, ¿te acordas? Para bailar. Ahí viene el bombero, con la manguera, pero te cortaches. Viñeches de euro. Bueno, veña, empezamos a bailar, porque así nos quitan fotos. A ver, Joaquín, prepárate. Xa sabes calé, ademais. E tes que baixar ata baixo. Eu xúntome así para que me mire Pedro contigo, que ti tes moita influencia, non? Con el. Vale. A ver, Pablo, cando queiras. Non fai falta micro ni nada. Oh, mamá. Mira, que está... Oh, baby. Yeah. Como si fueras Pedro, agárroche así. Listen to this. Spy on me, baby, you satellite. Every rep see me move through the night. Ain't gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Ahora pa' baixo. Como si Pedro vai por ti. Ahora de cu. Away my lonely blues. So I can't deny or lie, 'cause you're there only. Ai, como fai ton. You know what you are sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Eu creo que o fai genial, A que sí? Aplausos para Iván. Que riquiño Iván, espera. Teño que acompañarche, porque resulta que agora teño que facer tempo, que ainda a murga non está preparada, sí, máis. Ti non sabes onte o que pasei eu aquí, improvisando todo. Axúdame, Pedro. Aí vou. Rafa, foto. Somos Piqué e Shakira. É o motobarriga. Ai, teño que utilizar o mic. Bueno, vou a ver a saudar. Que tiña que dicir unha cousa, non me acorda. Que dis, ya que estás dicindo? Esto vai para redes sociales. Vai para redes sociales. Xa está. Mi madreña Jesús. Guille, ti despois vais a ir? Que este ano, claro, non estás de xurado. Rafa, tes que calentar, porque este ano xa teño boa. Tes as cadeiras soltas? Non? Bueno, mellor vais despois, porque se non ven lores teño que cambiar o turno. O turno, digo. Bueno, vou saudar por aquí. Hola, mamá. Hola, mamá. Sí, xa miro. Hola, mamá, dixen. Sí. Porque estou vendo a ver a xente que hai. Se non despois se poñen celosos e... claro, aquí sí. Non. Hola. Non está a miña amiga, Majo. Onde está? Aquí! Que ven de Mallorca, é a súa prima. Aplausos para ela. Griquiña, voulle dar un bico. Hola, guapa, que tal? Como te chamas ti? Marta e Majo, aplausos para elas. Ides a ir na televisión, E non miro ninguén conocido máis, non sei está Loli. Onde? Ai, Loli, que? Mi madre, que non se estás hoxe? Ai, Manuel, pero Manuel, hoxe non estás cos brazos ao aire. Ai, un momentiño, que teño que saudar a Quique, o brasileiro máis guapo de Pontevedra, que traballa na Fame Negra, e, por suposto, a chica máis guapa de Pontevedra, que é a miña irmá Chus, que me están mirando. Quique, Manuel, cando te vas a quitar o jersey? Fai calor, A que sí? Mira, señora. Que se lo quite. Que se lo quite, Sí. Ai, un momento, unha pregunta.
Están os chicos de Méndez Núñez? Oh, non están, porque lle tiña Marisol tamén. Ai, ven sarandeses. José, ven. Ven que temos que falar de negocios. Sí, ven, José. José. Bueno, hablando de Pedros, un biquiño ceo para Pedro Vila, que sempre se... ¡Ah! Son tola como eulores, tola. Non. Boa noite. Que guapo estás, Miguel. Non ves coa túa muller? Ai, tiña unha canción dedicada. Sí. Pero, mira, xa non te quero tanto. Xa o sabes todo. Porque xa non son tola como eulores. Ti sabes agora por que non estou tola? Mira, vou me poñer aquí para que mires. Son tola como eu Demetrio, tola. Son tola como eu Demetrio, Non me miraches, que ben baila. Preciosa, unha foto preciosa de Demetrio. Que non ri moito, pero ese día ri moito. Que lle fixeche? Comigo ríe moito. Pois no grupo municipal non ri moito. Sempre é un home moi serio, Mira, non ves, está rindo. É moi riquiño, verdade? Sí, xa non. Teño unha canción dedicada para ti. Dúas. Non, agora non. Ah, xa están, sí, agora non podo. Despois, ti tranquilo. Subo por aquí para que non se acople. José, despois falamos de negocios con Lores, Bueno, vou rápida, senón isto se eterniza. Con todos vos... Ai, Jana de Leria. Ese non ven. Sí. Si foste malo, podes ser claro a donde ves. Aquí nos ves y non te asustes, esto é un disfrute que vas a arder, tanto placer. Os diablos, os príncipes do mal, somos a vos que escoitas, que te volve un Satanás. Así podo axudarche a joder o teu rival. Eu funde Silvia Nacho, ponlle un céntimo máis. Aí ven o angelito, pedi xente, por favor. O cielo está vacío, que con tanto pecador pa' arriba non vai ni Dios. Ti vente pa' acá, quédate aquí no inferno. Voute a transformar un diablo de respeto. Hay que furar, con el corno doy un juego. Millor va a empezar, pollo el chorrabo primeiro, que non doe ponte quieto, xa te o buraco feito. Era tan diablo que tuvo que huir.
sin amnistía non hai maioría. Solo a política funciona así, que según Rubiales y Iniestamente tenga seta el cookie se la pinchar así. Aunque o fodero non te cae o pelo, pois xa era calvo antes de dimitir. El por un bico vai casi a prisión, e sin embargo mira Puigdemont. El clava todo Dios, a ver quen lleva y máis os pantalóns. Se quixera tamén jodía Feijóo, ten os dos cus a súa disposición. Pa que esta legislatura Sánchez non sufra con Puigdemont, será mellor que compre un flotador. Gracias, encantado de estar aquí neste día tan maravilloso. Para nós é un día dos máis importantes do ano, o día da lotería, o día de fin de ano, e vir a Pontevedra, sobre todo cando podemos entrar na final. Vamos a intentar que pasedes un bo rato con nós, con boa música, bo cantar, boas letras, e a pasalo ben, que estamos en carnaval, tempo de pasarlo mal, non, de portarse mal e pasalo ben. Vamos alá. Vamos a empezar contando vos cando ven a selección española femenina de xogar a Pasarón, todo eso que se armou por aí. Vamos alá. Inferno sempre temos de estar a echar, aquí nunca te aburres, vete pa' acá. Hay música y alcohol, todos aquí a disfrutar, igual que cando España ganou o Mundial. Campeonas do mundo xogando en Pasarón, asustaronse un pouco con aquel resplandor, porque viron no palco unha calva brillar. Tranquilas, no é Rubiales, solo era Falosán. As nosas campeonas, nadie creía nelas, que foron a ganarle na final a Inglaterra. Mulleres como armarios, eran esas inglesas, pero come unas vivas. Rosa Tere Abelleira, todo foi estropealo todo, un bico roubado, porque este Rubiales debeu entender que en vez de un equipo el tiña un harén. Voten todos machos, Leti detrás a Infanta e Juan, macho, macho, man, que fai ese home mamá. Macho, macho, man, eso da igual, non mires máis. Macho, macho, man, está tentando que vai a entrar. Gracias. Vamos a seguir falando un pouquiño así do que nos pasa coa Xunta, con eso que nos ven por aí polo mar abaixo, por esas bolas chinitas que apareceron por aí. É o demonio. E iso é o PP que non quere que falemos dele. Pasa como na televisión de Galicia, cada vez que sale algo mal, fuera. Vamos a contar vos todas estas cousas das próximas eleccións galegas que veñen. De Ana Pontón, que a ver se se arregla un pouco, como teña que ir negociar algo con Yolanda Díaz, vai parecer la criada dela. Porque, madre mía. Vamos alá.
a historia co plástico no mar, pasándose a pelota e ti vas a limpar. Eso foi algo suave, sirveunos pa saber. Si ven outro prestige, pois volveunos a joder. Fante botar coa cabeza en carnaval, pa non pensar 4 anos atrás, non olvidar todo o que fostes gritar, exige igual a nosa sanidade. Non hai que liarse coa campaña en carnavales, si escoitades a uns de traxe a criticarse, non nos compares. As comparsas, como sabes, levan disfraces, pero si unha muller vai como un leñador, ese non é un disfrace, chea na Pontón. Nunha peluquería ela nunca entrou, ten días que un choqueiro vistese mellor. Vale, ahora vamos a contarvos. Somos do Grove, tendes que comprender que se non cantamos polo menos unha do Grove non nos deixan pasarlo o bau para dentro. Así que vamos a contarvos un poquinho o que pasou ali coas eleccións. Un que iba a arrasar, fixo propaganda hasta na luna, pero ao final non quitou ni os votos da casa. Ten un follón na casa como o mundo, porque eran 5 na casa e na mesa dela había 3 votos, non sei como vai pasar. E tamén o do PP, que xa dixen onte, ten menor sal que a comida de Monteselo, que tendes a desgracia de conocela, sabedes como é, non fai falta máis. Falo do PP, que o do PP me cago en su puta madre. Joder. Non volvo a falar do PP en toda a noite. Veña. 1, 2, 3. Penso que iba a ganar e o patrón vai a fiasco. Xa non é pesca na pedra, ahora é Paco Chasco. O mitin puxo ventiña, farmacia a poucos metros, e pa escoitar aquelo, tranquimas e primeiro. Vai equipazo, primeiro mío, o apalpalos están todos vacíos. Aida quería, e non a chamaron, non teñen vista, esa ten os 2 cachos. O meu segundo pa concejal de cultura, Edi Camilo, yo no sé de cultura. Eso no importa, lo Grove todo absurdo. Na churrería, pregunto, tampouco teñen churros. Bara, 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 bere, bere, bere. Bara, 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 bere, 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 bere. Bara, 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 bere, bere, bere. Bara, 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 bere, 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 bere. Que no Pepe, que guai, sacaron 4 escaños. Quedou contento de segundo abogado, pa el no é novedad. Non ten moito disgusto, en todos os juicios sempre queda de segundo. Si ti queres gobernar, faite un pouco máis salado, a ver si te ríes algo que a xente non lleva. Desde alcalde a Forest Gump, ti eres do PP, pero me cortame. Non abriste la boca de como a Xunta nos ten, que médicos non hai, colegios a caer, que autovía pasan sen xoe po Grove que lle den. Bueno, olvidábase unha cousiña do Grove que tamén temos pendiente, xa o contamos onte. Temos unha fábrica ali, a principal fábrica de Isabel, que as compraron uns italianos, queren botar a xente fora, están metendo robots por todos os lados. Entonces vamos a perder esa cousa bonita que tiñamos no pueblo, que era o compañerismo na fábrica. Empezaban como compañeiros, salían como amigos. Abajo había tanto roce que empezaban a rebuñar, os tirañe do tanque, de aquí a lá, facíase de todo. Vamos alá.
modernos tanta máquina, si jaravilla, si a táctica, poñen robots en toda a fábrica e botandos a nós. Non collen baixas por enfermedad, nin vacaciones, nin paternidad. Non hai bocadillo, solo hai que engrasar, non hai comparación. Os italianos que nos queren convencer que unha machina igual que un home e unha muller, pero jamás habrá ningún robot que lle entre o calor igual que a nos. Que van perder a tradición de meterse ali nun baño dous a dar xabón. Decídese gritar en rock. Decídese gritar en rock. Gracias. Bueno, vamos a con cousas un poquinho máis serias. Vamos a falar de cando vemos rei Juan Carlos a Sanxenxo, que cada ano daño máis traballo metelo no barco. Últimamente é o mismo traballo máis ou menos que facerlle un pantalón a un pulpo, unha cousa así, máis ou menos. Este ano indo por riba truxo a irmán, xa me diredes. Os do muelle, cando viron o toro aquel, dixen, pero isto que facemos aquí con isto? Aí, mira. Que trae a grúa aí, trae a grúa e baixade coa grúa e acabade un carallo unha vez. Vamos alá. Pero pa montar no velero a Juan Carlos I bloquean el Sanxenxo, ai, ai, ai. Temo a jarra de movello, que hai moito verdello e trae os ollos do ribeiro. Pero ainda gostou máis o irmán de Juan, baixalo na cunha flor. Menuda chapuza, non teñen finura, que arraiga pogro de xaverá. Aquí temos arte, astra pa embarcar, que sabemos que esa clase de reliquia saca la soma. Navega por los mares, no medio da ría, arriba. Gracias. Ahora vamos a falar tamén un pouquiño da nosa temática, que son os demonios. Sabedes que cando chegas ao inferno, aquí temos que ser todos iguales. Aquí non, eu veño de visita. O bien de quedo, porque teño unha marcha estes carallos que xa me está gustando. Non vou falar do PP, joder, espera, home. Aquí temos que ser todos iguales. Cando chegues ao inferno, vanche a poñer cornos e rabo. Así que, ide elegindo. Hai xente que se trae un rabo grande, non lle fai falta poñelo. Xente como a Lores que avise cando vai a vir, porque o tema dos cornos, según me dixeron, están nos facendo en proporción coa cabeza. Entonces, igual hai que avisar con tempo. Fai non falta tempo, porque eses pedidos a fábrica especiales tardan un pouquiño máis. Polo rabo non hai problema, non? Miguel? ¿Dónde está Miguel? Ilumínade a Miguel. O rabo que tal? Pequeno. Ben, Villa, ben. Había que preguntarlle a ela, ben. Mira, non teñas vergón, eu tamén non teño pequeno, non pasa nada. Eu fun este verán a unha playa nudista, e a mar miña muller, que hai que probar de todo, claro. Mirín por ali, cada lubina, mi madre. E dime a muller, fai favor, e tapa eso. Van a pensar que me casín contigo polos cartos. Vamos alá.
Mientras o inferno eche fundamental. Poñe rabo e cornos pa estar todos igual. Aunque algunha xente non necesita xa, forramos un rabo si ven a chovidar. Con Tamara Falcón non sei como vai a ser. Na misa máis na casa, reza tamén. O cielo é o seu sitio como debe de ser. Pero con eses cornos pa' aquí xa viña ben. Gracias. Ahora vamos, igual que onte, a falar dun problema que temos en común. Hai unha hermandad entre o Grove e Pontevedra, que é o tema de que temos un bache ali que xa é famoso. E vos, xa vos dixen onte que tiñades un aí pasando o parque de bomberos, que cada vez que entramos de fora do Grove, cada vez que vimos do Grove, madre mía. O noso indexo bensiño, o voso, outro día en Virín xa sale en Google Maps. Non sei se vos fijastes. Agora dá pena arreglalo, verdad, joder, deixade así, home. Que mola máis, dache un... Venga, vamos alá. 1, 2, 3, sí. Por noso querido alcalde queremos de agradecer que o manteña tanto tempo, xa empezamos a querer. Cada día está máis grande, da justo velo crecer. O pasar pola rotonda a mi fai estremecer. Cumpleaños feliz, que se bache cumple un ano en abril. Bueno, ahora vamos a seguir con outra cousa de Pontevedra, tamén referente ao gobierno municipal que tendes aquí. Sabedes que a Lores teñen un pouco agarradete cos presupuestos. Mañan caben no calzoncillo os presupuestos. Entonces, vámoslo a contar así. E máis Carmela, que tamén antes non salía de Pontevedra e agora non se ve nin en Vigo. Vamos. Flores no sufría nada, es porque tiña un ángel de la guarda. Cualquier problema siempre le ayudaba, aquel PSOE todo le aprobaba, pero fueron cambiar. Que los socialistas teñen ahí va, este querejera no vaya a aflojar. Si no me abre Reina Victoria, o presupuesto no vaya a aprobar. O alcalde jodido, de que vaya este tío, que quiere un sitio, que anda de pillo, pero que no se quede, Pontevedra ten sete, ya es suficiente, no quiere más puentes. No, por favor. A de dijo de baixón, xa chorou, rabeou, quedou sin diputación pa mamar. Era un chollo fenomenal, eso
penso que non iba a esperar. Para foi un pau criminal, pois contaba con embarcar outros 4 anos máis. Carmela en terra, Carmela en terra, antes cantaba, sempre contenta. Tengo el corazón contento que de presidenta jano moitas pelas. Carmela en terra, Carmela en terra, ahora canta, pero otros temas. Que nos joderon a teta, colegas. ¿Dónde vamos, mamarnos? Gracias. Moitas gracias. E agora xa unha canción para despedirnos. Falamos do problema que temos, creo que non é no Grove solo, en moitos pueblos destes que tiñan a industria conservera como principal motor económico e agora estáse perdendo todo, vai nos quedar solamente o turismo. Vale? E con isto vamos marchando. Moitas gracias a cada un dos que estades aquí, porque se vos o pasades ben, escoitándonos, non vos imaginades como pasamos nos aquí. Moitas gracias, un ano máis, Pontevedra. Non perdades isto nunca, de verdad. Gracias. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Mira a ti, se a conserva non dá tanto traballiño. Vamos a acabar vivindo solo do turismo. Cerramos fábricas e alquilamos pisos. Toda a vida metendo peixe na lata. E agora metemos cada peixe na casa. E moita xente, benditos turistas, que para este pueblo veñen traer un mundo de nica. Pero este gran levaron tamén o premio da lotería. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Sigue aquí, xa vai casi 20 anos que aquí vimos. E María sigue igual no mismo sitio, con máis arrugas pero mismo cariño. Sempre con seu traballo tan complicado, entretenervos mentras nos preparamos. Cantas por Marilín, Shakira o Pantoja, con esa voz túa tan particular. Aquí está Murga. María, queremos te invitar a que cantes con outra. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. E ahora para terminar vaite pensando, cielo e máis o inferno son casi iguales. A veces aunque le llaman pobre diablo, es mellor persona que aunque vai de ángel. Por moi triste que sea tua careta o resto do ano, arranca todo e disfruta con los carnavales.
Finaliza la actuación de la murga. Ganas de Leira. No, de Leria. De Leria. Siempre digo Leira, pero es ganas de Leria. Igual tes ganas de ir a Leira a echar un pouco, quen sabe. También puede ser. Iban vestidos de demonios y un poco el líder, el que lleva la voz cantante, iba de Angelito. ¿Qué te ha parecido, Rafa? Pois, total, unha coña maneira total, en toda a plenitud da palabra. Tocando tema social, que se aspecta moito das conserveiras, tocando tema político dunha maneira como solo os mariñeiros saben tocar. Ahí estaban los de Ogrove, unos clásicos ya en los últimos años también en Pontevedra. Está María Carrera ya sobre el escenario. Empieza a prepararse Baldo Lérez. Les recuerdo que estamos en directo en Radio Pontevedra a través de los diferentes canales en los que les estamos ofreciendo la final de las murgas. A través de nuestro canal de YouTube, a través de Radio Pontevedra en el 92.7 de la frecuencia modulada, en el 1116 de la onda media y a través de la aplicación móvil de la cadena SER. Vamos a escuchar lo que dice María Carrera mientras se prepara Baldo Lérez, que va a ser la tercera en actuar en esta noche de jueves en la final del concurso de murgas. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenta de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos: se nos rompió el amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, de tanto loco abrazo sin medida. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenta de ti por mucho tiempo.
nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Grazas. Gustouche, Miguel? Bueno, pero agora teño outra sorpresa. Sí, esta vaiche gustar máis, vaiche encantar. Porque ti sabes que eu publiquei un conto, A Galiña Pipi. Sí, home, a galiña, un conto. Entón fun por moitos sitios este ano. Por Barcelona, que onte cantei unha canción en catalán, verdade, Pilar? Fui a Donosti, cantei un trocito en euskera, a Málaga, cantei por Marisol, e agora, sí, e agora esta canción é moi especial, porque esta canción vai dedicada a toda a xente que está aquí agora, a xente de Pontevedra, que tamén me tratou co conto, a miña familia, a todo o mundo en especial, os meus primos, a miña prima Lucía, que foi unha valente. Esta canción encantáballe ao meu pai, así que tamén para ti, papá, que xa eres unha estrela, xa dende moito tempo. E tamén vai dedicada ao meu tío Cándido, que é outra estrela no ceo. Así que, por todos e por todas, graciñas. Cando queiras, Pablo. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombra ao pé dos meus cabezales, tornas facendome mofar. Cando imagino que sida no mesmo sol que me mostras, y eres a estrela que brilla, y eres o vento que zoa. Si cantan esti que cantas, si choran esti que choras, y eres o murmurio do río, y esa noite, y esa aurora,
En todo estás e ties todo para mí e en min mesma moras. Nin me deixarás ti nunca, sombra que sempre me asombras. Nin me deixarás ti nunca, sombra que sempre me asombras. Grazas, con todo o meu corazón. Graciñas, grazas. Si cantan esti que cantas, si choras esti que choras, e eso murió do río, e esa noite, e esa aurora. En todo estás e ties todo, para min e en min mesma moras. Nin me deixarás ti nunca, sombra que sempre me asombras. Nin me deixarás ti nunca, sombra que sempre me asombras. Grazas, moitas grazas, grazas. Graciñas, de verdade, moitas grazas. Estamos que en directo en el tiña moitas ganas de concurso cantar esta de canción Plaza para en la agradecer a toda a final xente galega. que se está desarrollando en el Pazo de Cultura a través de Radio Pontevedra. Estamos a la espera de que llegue la actuación de la tercera murga, Baldo Lérez. José Pacheco, teño que facer máis. Entón, voulle cantar. Xa están? Voulle... Espera. Rafa, ven. Voulle cantar outra de Desamor a Lores. José, mira, Miguel, despois temos que falar con... Mira, non son chica Almodóvar porque non quero, verdad, Miguel? Gustouche esta flor é pa ti. Pero estou agardando por si acaso. Mira, pero mira, vamos a pulsar. Que? E o chastido ese que sentiste non sería da miña columna que está operada, non? Non. No. É o chasquido. Cultura pa sempre. Sí, porque eu xa estou loca. Vou guardar a floresta por si acaso. Non, pero eu xa son. Espera. Vou perder a cabeza polo teu amor, como non esperte dunha vez por todas deste falso sono. E ao fin me quede claro que te estás rindo, que te estás mofando do meu sentimento, do meu corazón. E xa non te quero, Lores. Chumbico, igual. É que sabes que, bueno, queroche un pouco, sí. Porque, mira, José, mira, hai que falar con Sarandese. Sabes cantas actuacións que eran verán? 5. Sí. Ah, era Estribela do outro día. Un saúdo a Estribela, non me acordaba. Mira, quero unha, por exemplo, na Plaza da Curtidoira, que esta é genial.
Outra, por exemplo, en Marcón, que este ano non estive. Outra en Mourente, verdad? Me quedan 2 máis. E vou ir de corista na Orquesta Mondragón. Corazón. Sí, a Demetrio. Vou a perder a cabeza polo teu amor, porque estou tola co meu Demetrio, o luz namoreime. E lle canto, sabes que lle cantei? Mi madriño, fun por todo o auditorio cantando. Ai, espera, que se está despreparado xa? Sí, bueno, despois che digo que lle cantei. E teño que cantar tamén a outro, ou me cante... Ai, cuidado, eu non estou na Fashion Week porque non quero. Epa! Eu non sou equilibrista porque non quero. Miguel, e non teño un Goya porque non quero. Que? Sí, pero así ya quere ela. Queren eles. Con todos vos, fortes aplausos para os do Baldo Lérez. Buenas tardes, vecinas. Vamos a dar comienzo a la reunión de la comunidad del Marquesado de Lores. Bueno, caray, Primer punto del día. Caída de ropa interior a los patios de luces. A ver, ¿esto de quién es? Esta maravilla do meu Manolo non é porque enche máis. O meu Manolo calza bien, enche ben o calzoncillo ese. Bueno, imos. Segundo punto do día. A ver que ascarosa esta. Ruidos molestos. Hay una vecina anónima que se queja de que en el 7º A se escuchan ruidos sexuales y muy obscenos. Bueno, a do 7º A xa che dixo eu que é unha exagerada porque o outro día xa pillou o marido que ela non estaba na casa e non foi pa tanto. Bueno. 3 minutos e logo se foi. Vamos, orden. Vamos a acabar. Tercero y último punto del día. Cerramiento y retirada de los balcones con derrama de 20.000 euros por vivienda. ¡Eso no puede ser! ¿Cómo nos van a quitar el balcón? ¡Dios mío, no! ¡Orden! ¡El balcón no! ¡Para de ahí! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos! ¡A por ella, me cago! ¡Que vienen! ¡No vas a balcón! ¡O balcón no me quitas! Presidenta da comunidad quere guerra porque mandounos unha circular dicindo que esto era unha feira, mas lle valía meterse no seu que teleria, porque eu se abro a boca logo vai subir o pan. Pero eu como son discreta non falo dela, non dixo nada de que anda co frutero, justalle a fruta e moito máis. Libertad para falar de ti e dos demais, somos necesarias na vida. Eu quero libertad para cotillear, xuroche que sempre eu digo a verdad. Libertad para falar de ti e dos demais, somos necesarias na vida. Eu quero libertad para cotillear,
Xuroche que sempre eu digo a verdad. Somos as balconeiras e vimos a criticarte. Falamos do que sabemos e se non sabemos, pois tamén falamos. Somos as balconeiras e vimos a criticarte. Falamos do que sabemos e se non sabemos, pois tamén falamos. Pois mira Celestina, por aí ven a veciña esa que quedou preñada. Eu non quero criticarla, Dios me libre, non son mala, pero mira ti que panza. Anda sempre de parranda e cando traio mozo a casa na parede escoito eu o racatanga. Non me podo parar moito, teño a botar no lume, non me gustan as lentejas moi pasadas. Ai na cona, que xa cheiran a queimada. E agora que vou facer, non valen para nada, frito unha xoupa, requento un pouco caldo, algo habrá que comer. E agora que ti que tes, que teño moita fame, estate calado, non me tires do xeño, non fai máis que joder. E agora tanto me que xa quedo aquí falando, come o que queiras, a ver si atraganta, non te quero nin ver. Hecho que hai, o que hai, o que hai, ai, ai. Hecho que hai, o que hai, ai, ai. Hecho que hai, o que hai, o que hai, ai, ai. Hecho que hai, ai, 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 ai. Mira fina quen vai co do terceiro. Parece que che van moi arrimado. Non lle vexo a cara, pero de corpo está ben. De pouco pelo, todo non se pode ver. E quen será, quen será, quen será? O que sexa han de ser tal para cual. Sempre se xuntan a fame coa gana de comer. E dame igual, eu non me quero meter. E quen será, quen será, quen será? O que sexa han de ser tal para cual. Sempre se xuntan a fame coa gana de comer. E dame igual, eu non me quero meter. E este é o meu balcón, oh, oh, oh. Ten boa ubicación, oh, oh, oh. Controlo o que pasou, oh, oh, oh. Quen entra, quen marchou, oh, oh, oh. Tamén tomo fresco e o sol. Vigilo quen entra no Freud e o que comprou. Hai xente moi preocupada, gasto do butano. Se non veu ina o carteiro, se mirei a tal fulano. Eu con cara interesante, con paciencia lles contesto. Deixo pasar un momento, e logo lle fago un traxe. Arriba! Somos as balconeiras e vimos a criticarte. Falamos do que sabemos, e se non sabemos, pois tamén falamos. Somos as balconeiras e vimos para alegrarte. Estamos sempre de Deria, que viva o Entroido de Pontevedra. Aquí las tienen. Son mujeres aparentemente normales, pero en equipo de investigación hemos descubierto que forman una red de información digna de la CIA, el FBI o Pontevedra Viva. Almacenan tal cantidad de datos que ni siquiera la cabeza de Lore sería capaz de procesarla. Cada vez que pasa algo en el barrio, las balconeiras siempre quieren hacer declaraciones.
Aquí donde ti me ves todo parecerche que son moi sosa. Cando vai chegando a noite poñome moi cariñosa. Na hora de ir pra cama fajolla así este mamelón. Pasa, Eugenio! Vou de facer un home aquí na cama máis no balcón. Voulle facer de todo, xogar ao peito e ao trompicallo, a postura da avioneta e o salto do armario. Unha cousa só lle pido e é que me faga unha porcallada. Faime a postura do peixe da media volta e nada, nada. Cando pasa por no barrio sempre me sacan na televisión, porque sei no todo, porque son moi fina, porque eres un bicho en peligro de extinción. A familia real non está pasando o mellor momento. Leticia anda nas revistas e as peripecias do abuelo. Estánse todos volcando coa maioría de Leonor. É a última esperanza do seu papá, te lo digo yo. Se encaixa fixo a mili, xurou bandeira xa é licenciada, pero as últimas noticias son que de traballo nada. Ten unha agenda apretada e cos militares anda bastante. Según Puente da Zarzuela prepárase para comandante. Cando pasa algo no barrio sempre me sacan na televisión, porque sei no todo, porque son moi fina, porque eres un bicho en peligro de extinción. Y ahora esto va a ir para Cavada y os PTV. Esta debe ser a veciña que comprou o piso outro día. Hola, vecina. ¡Oli! ¡Uy! Mira, la 1:30. ¡Ay, que de verdad! Ay. Mira, tú estás casada, non? Sí, claro. Ter fillos, ter fillos. Uy, claro que tengo hijos. Mira, mi hijo justamente ahora mismo acaba de abrir una joyería. ¿Y qué tal está? Oh, pues está muy bien con mi marido ahí en la cárcel. Oh, de verdad. Ah, por cierto, la otra vez fui al mercado de Pontevedra. No va para localizarlo, pero escúchame, está muy bien, está muy bien. Eu quero comprar barato, pero non sei onde ir. Quero brajas a 3 euros e pañuelos de cachemir. Donde cona está, que non a podo atopar. E donde está a feira, xa fun pola Alameda. Baixei outro día, entro ao mercado máis la ría. Ali non mirei nada, total que non estaba. Veña todos para arriba, para a Alameda, para arriba. Veña todos para baixo, para o mercado, para baixo. Veña todos para arriba, para a Alameda, para arriba. Veña todos para baixo, para o mercado, para baixo. E fixen último intento e crucei a ponte pra cá. Estaba no mesmo sitio, lores querios putear. Onde só el se jababan, que eles tiñan o control, que mandaban máis que lores, pero ele moi cabezón. Todos a chupar, aquí non manda ninguén máis. Todos para o recinto, que lores saca o cinto. Eu non quero criticarte, Lores dijo a verdade, pero a mellor feira sería arriba na Alameda. Sí. ¿Cómo?
sei. Home, claro. Adiós. Que lle dome número a Miguel. Por qué? Porque me está chamando. Que lle dome número a Miguel. Por qué? Joder, porque me está ganando. Atención, atención, que filtráronse os audios da chamada telefónica do alcalde Lores ás balconeiras. Non se pode falar na feira, porque eu mando pan de queira. Aunque os feirantes queiran falar, eu fago este movimento, que non ten entendemento. E aquí non se fala máis. Todos a chupar, aquí non manda ninguén máis. Todos para o recinto, que Lores saca o cinto. Eu non quero criticarte, Lores digo xa verdade, pero a mellor feira, pona onde ti queiras, e eu non digo nada máis. Como que aquí non vamos a decir nada máis? Aquí non hai moito máis que decir, ó. Mirad para aí como está a sanidade, ó meu Jesús querido. Outro día cando salín daqui, o lunes, marchei cunha dor tremenda. A onde fun? Ao hospital. Que me deron? A pasitorio. Ao día siguiente topei mal, fun outra vez. Que me deron? A pasitorio. E a terceira que fixaron os cabróns, deronme a pasitorio. É que me dixeron todos que o metera no cu. Na cana que daba todo! Tres hospitais hai na vila, Provincial, Montecelo e Quirón. E si tes que ir a algún deles, vai teñer rezando a Dios. Tres hospitais hai na vila, Provincial, Montecelo e Quirón. Da Parda xa non falamos, non che quita ni unha tos. O que vaya ao Quirón, que se cuide, que se cuide. Ojalá teña sorte e non o atenda Rafa Domínguez. Se vas ao Provincial, leva casco por si acaso. Cuida ben da cabeza porque estás caendo a cachos. Se vas a Montecelo é mellor xa morrer de infarto, porque si botas tempo coa teleparking jodeche os cartos. Arriba! Eugenio, a ti parece que eu estou gorda. A ver, Maribel, estamos todos os días coa mesma videira. Xa estou un pouco cheo, A ver, gorda non estás. A mí pareceme que tes un corpo bastante común. Bueno, pero común como? A ver, pois como un camión. Pero ti eres un insensible. Toda a vida aguantando deste home, me cachis. Ti sabes o que é amar? Claro que sei o que é o mar, Maribel. O mar é o que me saben a min os percebes. A mí non é cousa, deixarme ver a tele. Mira, fai o que queiras, pero non encendas. Non uso tangas desde fai moitos anos. O cordelito facía moito daño. Era imposible, andaba como un pato. Tira que tira, e así pasaba o rato. E libereime das modas e dos lazos. Non son esclava do que dixan os machos. Pouco me importa, levan todo apretado. Este o futuro, compreinas no mercado. Leva unha braja de veras, a toxeira cubrirás. Como dañante pa atrás, iso sí que reciclar. Dalle a volta do revés, non se verán os frenazos. Terás brajas novas, polo menos por un mes.
facer tapeses, enseñar cousas, desas gozas de placer, moitos xoguetes, eses que son de meter, non vi tal cousa, por fin me sinto muller, provei anillos, gasteille todas pilas, o Satisfyer, menuda cousa vida, xa ni che conto, lo de las bolas chinas, este outro mundo, pode morrer tranquila, con lubricante veras, quita o cheiro do mar, unha fantasía sexual, facelo con concejal, xa non ten máis que mirar, aquí está Demetrio, Demetrio e medio, non está nada mal. ¡Demetrio! ¡Guapo! Cheira fatal, cando entro no baño despois do meu home me cheira fatal. Parece a celulosa, non sei o que come, me cheira fatal. Ademais se recrea deixando derrapes e cheira fatal, cheira fatal. Cheira fatal. E por máis que lle dijo que cuide o intestino me cheira fatal. Non hai bicho viviente que poda durar lo que asco me dá. Como siga cajando así desta forma voume separar, cheira fatal. Doulle co ambientador. Inda cheira peor. Este cheiro non se vai con a que o botou. Doulle co ambientador. Inda cheira peor. Este cheiro non se vai, quéreme matar. Cheira fatal. Cando estamos na cama tapados coas plumas me cheira fatal. O cabrón bota un peido e espera un momento me cheira fatal. Cando estou despistada levanta a manta, bomba nuclear, cheira fatal. Cheira fatal. Cando saca os zapatos despois do traballo me cheira fatal. Ese olor penetrante non hai tois que la aguante me cheira fatal. Chámame exagerada que non cheira nada, que juego chaval, cheira fatal. Doulle co ambientador. Inda cheira peor. Este cheiro non se vai con a que o botou. Doulle co ambientador. Merda xa se acabou. Este cheiro non se vai, quéreme matar. Cheira fatal. A ver, Finita, sal do balcón e métete dentro, que tes que poñerte a fregar os platos. A fregar los platos, chispanera. Eres un machista de mierda. Que machista, Finita? Onte que me fregou? Onte freguei no seu? Mala chispate de arneados y Alemania, me perteña por encima de machista. Eres un rencoroso. Xa estamos, pero ti vienes ben pa min. Eu ainda estou feito un chaval, a min sóbrame, teño que andar a apartar nelas, Mira que como sigan deste plan, eu collo carretera, que ainda son un caramelito, Podes marchar con quen queiras, ai, ai, ojalá. Non me caia esa breva, ai, ai, ojalá. Porque levo toda a vida, estoy un sin vivir. E por moito que me empeñe non fajobo de ti. Podes facer as maletas, ai, ai, ojalá. Pero se sales non entras, ai, ai, ojalá. A ver se atopas que te vaya a querer. Pero tú te lo pierdes, aquí hai moita muller. Onte marchou, pero volveu cunha trompaza criminal. Coa camisa e o pantalón manchados, dejou mitar como deixou a casa entrar. Inda falou, Inda tiñe máis que decir. non lle entendí ni unha palabra ao marajá. Eu collino polo peito e dixen, vaite lavar, nai naná, vaite lavar. Será cabrón, cando tiña rematado de frejar.
dou 3 pasos hacia o baño, e unha hostia e mallou, e ao baño non chegou. ¿Qué está pasando en Galicia? Las elecciones autonómicas convertidas en un circo. El domador Gómez Besteiro se enfrenta a las fieras. La trapecista Ana Pontón, que vive en un mundo de fantasía, un país inventado por ella llamado Galiza. Con Rueda ya no contamos. Las de Sumar y Podemos harán un fantástico número de mimo, porque por mucho que juntas digan que podemos sumar, sabemos que en estas elecciones no tienen nada que decir. Y como no, no puede faltar el número cómico del payaso del circo, Gonzalo Pérez Jácome, que entretendrá al público con sus fantásticas monerías. Las balconeiras quieren hacer declaraciones. Da política galega quixera contarvos algo, porque estamos en campaña, non imos pasar de largo as primeiras sin Feijóo. Señal case non me acordo, en Madrid se capinchou e non ten a rueda de reposto. Alfonso Rueda na moto, Gómez Besteiro e bo mozo, Ana Pontón fala moito e a Marta Lois non a conozo. Pois este é o panorama que temos aquí en Galicia, a ver quen fala máis merda dos outros que van nas listas. Arriba! Os aeroxeneradores fan enerxía moi limpa, máis limpa teño eu a cona, e tamén ten enerxía, se caban poñer uns cuantos onde a praia da Lanzada, de paso que fan corriente, sopran as boliñas brancas. E Alfonso Rueda na moto, Gómez Besteiro e bo mozo, Ana Pontón fala moito e a Marta Lois non a conozo. Pois este é o panorama que temos aquí na terra, sempre che falan da merda aqueles que peor cheiran. Se falo de Pedro Sánchez, este non ten unha moto, igual que a Pontón fala moito, pero este sí que o conozo. Cando di branco e negro, se ca non conta mentiras, é un cambio de parecer, como pasou coa amnistía. El ben no falco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. El ben no falco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. Na última investidura, el fixo moitos amigos, poñíaselle moi dura, eu falo da investidura, e fixo moitas promesas, agora ten que cumprilas, dalle todo a Cataluña, e aquí non suben autopista. El ben no falco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. El ben no falco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. Traballaba con ministras como a
cando entrejou a carteira notábase o recelo, case no a solta da man, a quen lle gusta perder diñeiro. El ven no palco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. El ven no palco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. El ven no falco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. El ven no falco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. Hoy el equipo de investigación, una palabra que ha dividido a un país. Unos la adoran, otros la ven inapropiada. Solo el Diario de Pontevedra ha puesto el foco llamándole charangas a las murgas. Pero hay otra palabra que divide al país. Por eso las balconeiras quieren hacer declaraciones. A mí me gusta andar de jorra, a que non gasta máis a forra, porque eu me rimo a calquera, eu nunca saco a carteira. Xa sei que moitas se dan conta, xa o sei, eu sempre me fajo a tola, xa o sei, pero a miña naturaleza non vou pagar se pagan elas. Espero sempre o momento, fajo que saco diñeiro, meto a man no bolsillo, removo por dentro hasta que pague no enseño. Ao cafetín eu vou de jorra, ao carabela e a de jorra, eu sempre quedo coas amigas e eu non pago ningún día. Xa sei que moitas se dan conta, vou de jorra, jorra, eu sempre me fajo a tola, vou de jorra, jorra, pero a miña naturaleza non vou pagar se pagan elas. Espero sempre o momento, venga que saco diñeiro, meto a man no bolsillo, removo por dentro hasta que pague no enseño. Espero sempre o momento, fajo que saco diñeiro, meto a man no bolsillo, removo por dentro hasta que pague no enseño. Moi boas noites, Pontevedra! ¿Qué pasa, María Luisa? Aquí acabo de chejar. Veño de recoller pellets e non vexas ti que ambiente. Pero fuches traballar. Eu que va, fun falar e mirar o que fagas demais. As praias chegaron peles e Rueda tarde falou. Está Pontón indignada e Sánchez non se enterou do plástico que xa había. Aí todo o mundo cala. Recollen 4 boliñas, recollen 4 boliñas e unha foto para a campaña. E que me paso día de leria coas veciñas do meu portal. Vigilamos, damos ya lengua, o que nos gusta é criticar. E que me paso día de leria coas veciñas do meu portal. Vigilamos, damos ya lengua, e sin joder non has de quedar. Moita xente se cuestiona de que se vai disfrazar, de indio, de policía ou de sirena de mar, o de moda e de rubiales ao estilo de Hollywood. Careta de Aníbal Lecter, careta de Aníbal Lecter, e os bicos metelos no cu. E é que me paso día de leria coas veciñas do meu portal. Vigilamos, damos ya lengua, o que nos gusta é criticar. E que me paso día de leria coas veciñas do meu portal.
vigilamos, damos ya lengua, y sin joder no más de quedar. Aquí todas las parellas teñen o seu mal momento, tirarse todos los trastos, como pasa no concello. Iván non lle baila lores, e este solta amenazas, polo carallo dixeches, polo carallo dixeches, non hai cartos pa feira franca. E é que me paso día de leria, coas veciñas do meu portal, vigilamos, damos a lengua, o que nos gusta é criticar. E é que me paso día de leria, coas veciñas do meu portal, vigilamos, damos a lengua, o que nos gusta é criticar. Hai Milores, non has de quedar, e Demetrio, non has de quedar, Vilarciña, non has de quedar, e o xurado, que guapos que están, e vostedes, gracias por estar, aos do Grove, gracias por estar, Valdolere, xa vamos marchar, Valdolere, xa vamos marchar, Valdolere, xa vamos marchar. Somos as balconeiras e vimos a criticarte. Falamos do que sabemos e se non sabemos, pois tamén falamos. Somos as balconeiras e vimos para alegrarte. Estamos sempre de leria, que viva o Entroido de Pontevedra. Aplausos para os do Valdolere. Bueno, ben, agora xa que cantei a Pontevedra, onte cantei a Málaga, outro día ao País Vasco, a Barcelona, agora toca o turno a Madrid. Porque este ano estiven na Feria do Libro de Madrid, que era o meu sono, entón tócalle a Madrid. Quero dedicar esta canción a todos e a todas as miñas amigas madrileñas, en especial a Conso, e tamén, por suposto, a miña nai. Aplausos para a miña nai. Se queredes apagar as luces, sí, apagade, despois baixo, para a canción, sí. Espera, Pablo, dalle caña porque aquí... Vale. Cando queiras, Pablo. E en especial para a miña amiga Conso. Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en doña Manolita y al pasar por la Cibeles hizo sacarla a bailar. De la cadena SER y también a través del 1116 de la onda media. Les dejamos con el sonido en directo desde el Pazo de Cultura. A la sombra de un león
¿qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. A la hora de la cena descubrieron el interno 16, tal vez disfrazado de enfermero, se largó de 100 pozuelos con su capirote de papel. Su estatua preferida, un anillo de bebida, le mangó en el Corte Inglés. Con él en el dedo al día siguiente, vi a la novia de la gente que lo vino a detener. Cayó como un pájaro del árbol cuando sus labios de mármol le obligaron a soltar. Quedó un taxista que pasaba, mudo al ver cómo empezaba la Cibeles a llorar, y chocó contra el Banco Central, y chocó contra el Banco Central, y chocó. Gracias. Preciosa canción de Joaquín Sabina, cantada por Ana Belén, neste caso por min. E agora vou contar unha anécdota. Resulta que todos os anos veñen os chicos, bueno, de feito, o mércores estiveron aquí onte, os chicos e chicas do Méndez Núñez. O que pasa, Abel, María, Ana, as súas cuidadoras, o que pasa é que xusto viñan na furgoneta, que mandarme unha mensaxe, viñan para aquí, para o auditorio, todos nunha furgoneta, e tiveron que parar porque miraron un atropelo dun neno, de verdade, e pararon a auxilialo. O neno está ben xa, pero a eles xa non lle deu tempo de vir. Así que con todo o meu cariño e a capela, Pablo, non me pongan música xa, vou cantar un trociño dunha canción porque son fanáticos e fanáticas de Marisol. Así que vou cantar para todos eles, elas, con todo o meu cariño, de María, La vida es una tómbola. Empezo. Aí vai, por vos. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola. Y todos en la tómbola, tómbola. Encuentran un amor. Tómbola, en la tómbola del mundo. Yo he tenido mucha suerte porque todo tu cariño a mi número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte y la tómbola del mundo me premió con tu querer, porque la vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tómbola, y el ritmo de la tómbola, tómbola, me lleva con tu amor. Tómbola, tómbola, para vos, bicazos, meus amores, quero vos.
E agora, se me permiten, teño que baixar o público, que quero buscar unha persoa. Aí está. Quero buscar a nai de Santi e de Basi. A ver, agradecida e emocionada. Prepárate, Rafa, que a próxima sais. Aí vou. A cantei onte, pero como non sobes a final... Onde está Nai? Aí está Nai. É o pai de Basi, porque resulta... Sí... Non, que está whatsappeando, deixa. Non se enfada que lle dediquei agora unha canción. Mira, resulta que tendes a dos fillos, hoxe teñen o corazón partido, como Alejandro Sanz, porque teñen a Basi. Conta, como te chamas, corazón? Mari Carmen. E ti? Basilio. Basilio, claro. E mira, Mari Carmen, conta o que pasa. Que temos os fillos, cada un en súa murga. Uns no Valdolérez e outros no Naveiro. E Basi, ti, a ver, por que te decantas? É difícil, Son neutral, doulle mimos a todos. Eu creo que deberían empatar, a que sí? Basi, claro, deberían empatar, a que sí? Pois un forte aplauso para Mari Carmen, eras, non? Mari Carmen e Basilio, fortes aplausos, que teñen o corazón partido. Antes foi Santi e agora vai de tocar o turno a Basi. Ai, un momento, que quero saudar. Manuel non se quita. Ai, un momento. Antes de saudar aí por aí a meu amigo Manuel Cavada. Pacheco, non, mira, podes poñerte aí ao lado de José, porque tenes que axudarme aí. Aí, ponte aí, non te movas, José, que non se mova porque tendes que axudarme agora. Vale. Silencio agora. Porque hoxe está de cumpleanos un... Ai, Miguel, senta, que vou cantar. Senta. Perdiches a Marisol cantando por Marisol, por Ana Belén. Estabas aí no baño, non? Tengo unha idade. Mira, non, eso dixo el, non eu, Dixeches ti, verdad, Miguel? Demetrio é máis xoven, non? Pégame máis, aunque a mí me gustan maiores. Sí, a mí gustame máis maduritos, como Miguel. Vou cambiar outra vez. É a Flor, Miguel? Ah, vale. Bueno, aplausos para Miguel. Pois agora, con todo o meu cariño, o meu amor e todo o que se poda sentir, voulle dedicar a meu road manager Pacheco. Mira, José, pero non, ti estate aquí. José, mellor en inglés que queda máis bonito, así tipo Marilyn sexy. Non, entón en galego, sí, en galego máis bonito. Aí vou, Parabéns pra você, Pacheco, nesta data querida, querido Pacheco, moita felicidade, moitos anos de vida. Quérote, Pacheco, infinito, xa o sabes, para sempre, no meu corazón. Happy birthday to you. E agora vou por Cavada. A ver que me ten que contar, verdad? Botámoslo de menos, a que sí? Pero mañá están as parodias, Miguel. Espera, vou falar con ele e xa veño para aquí, rápido. Rafa, estás calentando, non? Prepárate. Eu xa aviso. Agora vas ti. Mira, Manuel, como vos botamos de menos. Para o non volvedes, non? Claro que volvemos, sí, claro que sí. Sí, que? María, onde está? Non viu? Sei que está polo público por aí. Vou a saludar. María, quero saudarte, estás por aí? Bueno, se estás por aí arriba, despois vou te saudar. Estás por aí, María? Vale. Espera que subo. María. Ai, pero sí, podo subir. Espera, corazón, que subo eu. Happy birthday to you. Vou, María, espera. Así fago exercicio. Porque eu fui un campeona de marcha atlética. Ai, hola, Carlos, eras, non? Andrés, que tal? Pase, señora. Foi me sharp. Despois,
Agora que vaya todo o mundo a mexar, que despois tendes que ver a Rafa Domínguez bailar. E mover as cadeiras. María, vasme matar dun infarto. Quero darte unha aperta, María. Ai, vou, guapa, dame un bico, bonita. Xa sabes que che quero moito. Despois veño a visitarte outra vez. Que che parece? Sí. Que pena este ano, Pero para ano voltan. Ademais, mañá están nas parodias. Mi madriña, mirando isto. Vamos a saudar. Manuel! Mañán están nas parodias. Ti vas velos, non? A partir das 10, todo o mundo ás prazas de Pontevedra. E a partir de a 1, premios. E despois, bailar por aí. Vale, María, corazón. Moitos bicos. Bueno, mi madriña. Fixen ben vir por aquí. Despois vos lo conto. Sí. Miguel! Miguel! Que fan coas luces? Ah, xa están, vanme cortar o cabeza. Mi madre, claro. Se xa vou, rapidísimo. A mellor podía xa... Ai, non, que teño que ir ao camerino a cambiarme. Se non xa saía por aí. Teño que ir ao camerino que despois vou bailar con Rafa. Sí. Sí. Ai, mi madriña, que apurada. Pero que ben o fago. Xa digo todo, non teño a boa. Quero dicir subir e baixar. Mira, este cámara está cachas tamén, Moito me fijo en Manuel, pero... Joaquín, cada día estás máis guapo, verdad? Ui, quieto. Bueno, rapidiño, Vou subir e presento a murga. Rápido xa. Aí vou. Que non caio. Bueno, un día, o primeiro ano, casi me mato por aí. Non mirei ben. Bueno, con todos e con todas vos, a murga do Naveiro. Fortes aplausos. Lore, tienes que volver a darme cita, que hoy es la final de las murgas y viene la tele. Tengo el pelo más liado que un pleno del concello. Mari Carmen, hoxe temos un lío, tes que chegar puntual. Hoxe temos que peitear a María Carrera e montar andamios para peitear a Lores, que aí hai moito traballo que facer. Bueno, Lore, cando lleguei yo tarde? Es que cría fama e buena sombra te cobija. Bueno, que xa nos coñecemos, Mari Carmen, que dun infarto non vas morrer, Veña, vémonos logo. Lume. Dios mío. Este canto tempo le vai? Rabachol, tes cita? Sen cita non te atendo, Tes un color un pouco raro, tamén te digo, Mima, final das murgas. Temos un lío hoxe aquí, madre mía. Mira, viñeron os do Naveiro a peitearse antes. Están na final, estaban emocionados, animaliños, pobres. Non están acostumbrados, claro. Viñeron as balconeiras, ian ir á peluquería esa de Campañol, pero dixeron que máis valía malo coñecido que bo por coñecer, que tamén manda carallo, pero bueno. E despois, resulta que virtudes, a Chola, a Pepa e a Mari Carmen son familiares dos do Naveiro. Entón, claro, que tamén querían vir, que tiñan que ir guapas e non sei que. Menudo Cristo. Bueno, a ver como nos organizamos aquí. Bueno, Pepa, virtudes, vides xuntas, mira que ben. Virtudes, non che deron as flores o luns. Non che deu Lores as flores o luns. Bueno, mira, hoxe matas dous pájaros dun tiro, Porque vas a ver o neto e xa pídelle as flores. Ti pídelle as flores a Lores. As flores son túas. Igual non ten apuntado o aniversario ou algo, Pero ti pídellas. Pepa, do luns o xoves tes que depilarte outra vez. Ti que te duchas con fertimón ou algo? Madre de Dios, filliña. Bueno, veña, ide correndo. Virtudes con Eva e aquí Pepa coa precaria, con Anabel. Bueno, vale. E despois... Bueno,
O que me parece raro é que Chola non este aquí. Pero o peor é que marchou con Demetrio outro día, recordades o que veu de París, recén chegado de París? E ahora non están nin o un nin o outro. Eu temo o meu peor, non sei. Bueno, era visto. Pero, Demetrio, por Dios, ti non lle queres a vida, Demetrio. Pero ti non ves que a Chola duranlle os maridos dous telediarios, Demetrio. Pois ti verás o que faz, ahora carga con ela. Veña, correde, que hai pouco tempo e estamos apurados. Mari Carmen xa sabemos que igual chega, igual non chega. Bueno, imos empezando, non? Porque se non danos Semana Santa aquí. Nosas letriñas, que barbaridad. Ni mechas, ni rolos, o moño fatal. De menudo cravo non penso pagar. Non te queixes tanto, non está tan mal. Que pelos de lercha, que barbaridad. Que barbaridad. Que barbaridad. Que barbaridad por los pelos de Risto, que barbaridad. E a Mari Carmen, vai facer como outro día. Onde carallo andará a Mari Carmen? Outra vez. Outra vez aparcando, claro. Hai que vir con tempo. A ver, outra vez. Mari Carmen, como me suban o seguro pola túa culpa, vamos ter un problema. Bueno. Mari Carmen, Mari Carmen, mi vestida y siempre llegas tarde. Mari Carmen, Mari Carmen, mi vestida y siempre llegas tarde. Vive no sabes, andas arrañada y por ti te echamos tarde. Pero carallo, trabajas no concello, cauca festas como un cravo, no hay pinta que a tempo
fate un reloj. Bueno, bueno. A ver, Mari Carmen, vouche poñer o collar vitoriano este dos cans. Espera, esta é tecnología nova, espera. Bueno, a ver, Mari Carmen, que facemos hoxe? Quiero unas mechas. Pero las californianas ya me aburren. Mis amigas hablan de las mechas africanas. ¿Tú sabes cómo son las africanas? Bueno, creo que son algo como así. Carai. Que pasou, Choliño? Eu nunca vi unha desas. Demetrio, que? Esa peineta nova que lle fixeches aí? Que che pediu, Chola? Joder, Demetrio, que paciencia, Dios mío, Demetrio, contigo. Respira, Lore, respira. Pepa. Ai, hola. Andas outra vez aquí? Que tal? Ben, Como che foi na boda? Foiche ben? bueno, foime ben. E ahora onde vas logo? É que resulta que teño outra, sabes que dunha boda sale outra. Outra boda? E ligache na boda? Un pouco só. Faz ben, hai que insistir, porque de boda en boda chegama a cona. Tiña unha boda que son solteira, así que fixen sesión pintura e chapa. Fixen as uñas a permanente, botei 3 clases de potingue na cara. Depilei cellas, pintei pestanas, non quedei nova, mais si ben reparada. Pero esa noite quería ligar, así que así as pedín de fila. E co primeiro tirón, que dolor, case se desmaya. Que dolor, e co primeiro tirón, que dolor, case se desmaya. Que dolor, así que a próxima boda eu xa non me depilo, que non paso mal trago, deixa as cousas estar, que se me ven un maromo, que non teña remilgo, se que saiba que os pelos vai ter que papar. 1, 2, 3 y penso, é un asunto serio, se manteño peiteado ou me fago a radio medio. Grande, aquí teño un bolistado, as mulleres do concello levan o ben arranxado. Lore, vouche facer caso, o que quero un peiteado como o de Llolla Blanco. Pero teño pra ensinarche o que para min desexo, corte Eva Villaverde, Silvia Junco, Silvia Crespo, que sorriso ti terías, co pelo Anabel Gulías, liso como Pepa Pardo, ti farías virguerías. Vexo, mira que non o vexo, un modelo Carmen Silva para estrear no Congreso. Botaraca, ponme rolo, dame forma, ponme mechas das galegas que as de fora non me molan. Pero teño pra ensinarche o que para min desexo, corte Eva Villaverde, Silvia Junco, Silvia Crespo. Mira que tes unha leria, non me sexas cojonera, que pronto cambio de estilo e non vou cesar Mosquera. Que carallo lle estás a facer a Chola na Eu cabeza, a chola Demetrio? facíalle, pero xa que me dali detrás xa Demetrio, fixemos, pero... eu non vexo rolos, non vexo bigudís, non vexo permanente, eu non vexo nada, Demetrio. A permanencia fixiño en outros sitios. Ai, Dios mío, que paciencia contigo, Demetrio. Respira, Lore, respira. Chola, e tú outra vez tamén por aquí? Pois si, teño outro evento. Ai, Outro outro evento evento vecinal. ¿Cuántos eventos vecinales? A este el alivio de luto no le sale de volver precisamente, ¿eh? Pues mira, haces bien. Lo peor es para la próxima víctima. 5 maridos morreron xa. Están a busca do sexto. Mira que quedar viuda tan joven.
5 veces, que pena. Pena. A pena ter cona e non ter faena. Que algo especial aí vai pasar. Teño un evento viciñal. Ai, ponme guapa. A carne no meu lado ten que ser un camoñado a muller. Os homes todos mirarán pra mí e as miñas viciñas rabiarán. Ai, cando me vexan chegar con estes pelos da Lady Gaga. A solas hai de farra, ui, 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 homes quedan en casa, ai, 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 só que non sabe ela, ui, 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 que máis a infanta Elena, ai, 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 se tes un toquilleo, ui, 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 tente cortar os pelos, ai, 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 tentes peiteo, ti me das a información e así le fago a competencia a opinión. A cholas hai de farra. Virtudes. 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 Dime. Ay, el otro día, Mari Carmen, dime. el otro día me acordé de ti. Estaba echando la momia en la tele. Que ya será esta mujer. Mira que eres. Cala, cala, que como pasou outro día, cumplía 100 anos. Había quedado con o alcalde de Lores para que traerme flores. E non veu. Pues aproveita, que te lo Aproveito. Eu estou aquí, a corpo presente todavía. Pero eu quero as miñas flores, Malo será que non teña por aí un ramiño. Vamos. Eu xa son pintas, 100 anos cumplo xa. O me regala, píntame a cara. Podes innovar, hoxe quero cambiar. Volvete toro, píntame o moño. O corpo pideche terra. Date ti cara a la perra. O corpo pideche terra. Date ti cara a la perra. Que emoción, que sudor, menudo subidón. Os balcóns non erra e unhas medias. Mais color, rock and roll, rañiña de sintrón. Aquí estou, xa me ves unha reina. Mírame, ti me ves. Aquí estou, feita un pibó. Eu xa son vintas, 100 anos cumplo xa. E no concello, isto si ten premio. Peitea o pelo xa, que teño que marchar. Que vai vir Lores, a traer as flores. Vamos Lores, dame flores. Vamos Lores, dame flores. Vamos Lores, dame flores. Vamos Lores, dame flores. Son bella, son bella. Gracias. Bueno, o luns estivemos aquí e xa dixemos que as murgas tamén son para reflexionar. O outro día reivindicamos a saúde mental, hoxe vamos a reivindicar a dignidade de toda esa xente que abandona o seu fogar como pode, escapando da morte, das crisis climáticas, da pobreza e tamén, sobre todo, do genocidio en Gaza. Pois nas 5 horas que dura esta gala, a 11 mortos por hora, podes calcular cantos palestinos menos hai na terra, e por eso paso doble da dignidade. En Gaza un neno emigrou porque as bombas caeron matando a familia. En
os emigrantes, a fame o medo levounos moi lonxe, que se afixeron connosco o que nos facemos a día de hoxe. Por máis que vexo nas portadas falar de xente ilegal, eu non vou cambiar, por dignidade penso loitar. Bueno, a ver, Mari Carmen, decidiche xa que queres facer. Sí, mira, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a teñir un poquito rojo, muy poquito rojo, y todo para la derecha. Rojo y para la derecha. Bueno, sí, facemos un Felipe González. Ay, no, entonces no. Entonces eso no. Por Dios. Demetrio, eu cada vez que miro para ti non vexo avanzar, Ala, técnica do outro día. Cuspíndolle cada vez. Sí, señor. Madre de Dios, Demetrio, eu estou empezando a pensar que máis que en París, Francia, ti estudiaches na París de Noia. Dime a verdade, Demetrio, que paciencia, Dios mío. Respira, Lore, respira. Mira, Lore, una cosita. Yo no soy nada cotilla. No soy como mi hermana que se pasa el día en el balcón cotillando con las vecinas. Yo, Dios me libre. Pero me enteré que aquí, a esta peluquería, vienen a depilarse los tres soles del Paraguay. El Iván Puenting, el Rafa Domingas y el Miguel Calores. Algún cotilleo sí que tendrás. Cuenta algo. Que murgueiros son perigosos, que teño máis lingua que Dios. Europa prohibiu a purpurina e así protexer a poboación. Microplásticos flotando na ría que comen as sardiñas e non pasa digestión. E sempre acaba metido no aparato digestivo. E que isto me pasou fai tempo atrás. Comía de con a Manolo e boteille un jar. Quedou tan brillante que agora as fotos xa non usa flash. Abrime no Tinder unha conta un día que estaba de calentón. O momento unha mensaxe recibía un mozo que prometía unha noite de paixón. A mí me van las veteranas. Yo soy tu tigre de Bengala. Ao final máis que un tigre era un coello, porque o rapaz na faena duroume menos. Iván Puentes aí na porta do concello. Para presentar en Pontevedra a tenda que van a inaugurar. Aparece o propio Amancio Ortega aí na Michelena para todos explicar. Primeira planta do fogar. Na segunda Zaramán. E a xente confundida preguntará: e a sección para os nenos onde estará? Onde no sitio de sempre, nas fábricas de Pakistán. Cada ano fainos unha visita que nos brinda a súa elegancia e distinción. Sempre ao servicio do seu pueblo, en aquella era un abuelo, noso rei sen discusión. Este pueblo ben avenido,
posto falamos de Urco, rei máis chulo. Porque o que ven sendo emérito non hai nadie máis valiente que Calleja, piloto submarinista explorador. Tanto sube o Himalaya en camiseta como vai a Filipinas a nadar cos tiburóns. Pero non é tan ousado para algo tan arriscado. Apenas con pensalo xa marea. Ir ao Grove a dicir esta frase sincera: os mellores carnavais témolos en Pontevedra. Burgueiros son perigosos, que teño máis lingua que Dios. Que murgueiros son perigosos. Rafa Domínguez gañou as elecciones, morre de rabia, segue mandando lores, sempre que fala de presentar nociones, nesa neurona fallan as conexiones. O Iván Puentes quere ser máis que lores, baile a cama e por el sente ardores. Rafa protesta e sacalle as cores, sen orzamentos segue mandando lores, lores que ven e que vai. Despois de 20 anos, El segue a gobernar, e ten aspecto sano, se quere retirar, que veña aquí co seu ramo, que a bella o a chucha e poño cara blanca. Fai moitos anos chegou o alcalde Lores, cando se dixo aquí non quero coches, pero os badés seguen fodendo os coches, porque repito tanto a palabra coches que gran cabeza o noso alcalde Lores. Protesta feira polas ubicaciones, mirar a Ence producelle picores, Reina Vitoria é un parque de atracciones, Lores que ven e que vai. despois de 20 anos, El segue a gobernar, e ten aspecto sano, se quere retirar, que veña aquí co seu ramo, que a bella o a chucha e lle fai un disfraz. Vale, mira una cosita. Tú a las manifestaciones, a la de Pontevedra o a las de Madrid no fuiste, claro. Pues yo sí que fui, y fui en autobús. ¿Y sabes quién conducía? Rueda. Buah, fuimos. Casi nos perdemos, porque el GPS era un poco raro todo el rato. Gire para la derecha, tuerza para la derecha, venga para la derecha, más para la derecha. Y a la derecha, y a la derecha. Era una marca rara, era un Ayusator 2000. Bueno, que al final casi estábamos llegando y pinchamos una rueda. Home, Mari Carmen, é que con ese nome era o destino. Outra cousa non podía pasar. Bueno, total que llegamos y fuimos a protestar a Ferraz. Tenías que estar allí, esas banderas ondeando, esa gomina, esos zapatos castellanos pisando fuerte, esas pancartas. Dios, para defender a España. Don Cayetano quedou para obrar, coa florinata da capital, bebendo martini están a falar dos cartos de papá. Falan de España, amnistía e o rei, e din que o goberno está fora da lei, e foi elixido de forma ilegal por sufragio universal, e decidiu que quería
mandolle poñer nunha pancarta unha frase do Che. Chaleco, bandeira, foto pa Instagram e todo coqueto marchou pa Ferraz de Quilicua. La 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 España vai fatal. La 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 Cayetano, onde vas? Estuve a xente quería preguntar, hai zona VIP o servizo de bar, son casas noves a refrescar unha barbaridade. Mire, señorito, voulle comentar, eu son policía dos da Nacional, estando aquí voulle garantir que frío non vais pasar. O antidisturbio ten que escoller a perna, o brazo, a costela tamén, que se me permite recomendar traumatismo craneal. Algo mordomo mandolle poñer nunha pancarta unha frase do Che. Chaleco, bandeira, foto pa Instagram e todo coqueto marchou pa Ferraz. Non me esperaba, Feijóo gañando as eleccións, non me esperaba que ella puxera dura voz, non me esperaba unha amnistía Puigdemont, dar este ano non son pregón, non me esperaba Entroido unhas eleccións, non me esperaba un autobús que acelerou, non me esperaba a rueda como conductor, nin a Rajoy correndo o seu carón, non me esperaba domingo ter que ir a votar, non me esperaba ese día venme fatal, non me esperaba os mitís neste carnaval, ir disfrazado a mesa electoral, que cantamos todos xuntos esperando eses puntos que nos leven a gañar, e mirar para o xurado lai cordeiro degollado a ver se nos queren máis. Non me esperaba disfrutar con vosco desta xornada, estar aquí de panos, de cumpleanos, con vosco redor, veña salvación. Non me esperaba escoitar un bravo nesta xornada, estar aquí de panos, de cumpleanos, veña salvación, veña salvación. E mirar para o xurado lai cordeiro degollado que o pano xa vai pechar. Bueno, señoras, vamos acabando xa, que é hora de ir para casa, como dicía o Xabrín. Pero facédeme o favor de pasar por caixa, que xa sei que máis de unha aquí vai apertada non só de faixa. Yo soy rica, a mí me da igual. Bueno, moitas gracias por estar aquí no noso 10º aniversario. Gracias por levarnos a final cos vosos aplausos e agarimos. E imos cantar, como non, a Murga do Naveiro, o noso himno de todos os anos, porque sabemos que isto é maravilloso. E cheira Antroido, baby! ¡Vamos! Un aplauso.
Gracias. En los bares. Estamos en directo en Radio Pontevedra. Ha finalizado la actuación de la Murga Os do Naveiro. Iván, han empezado un poquito más fríos, pero poco a poco han ido entrando en calor y en escena. Parecía que les costaba un poquito al inicio, ¿no? Sí, sobre todo esas caras, esos rostros muy serios, como muy tensos, igual por eso de estar en la final y tener que hacerlo bien, que se han cortado un poco. Al final se han soltado un poquito más. Y nada, son las 12 en punto y queda la última murga. Yo creo que vamos incluso mejor que otros años. Sí, están ya sobre el escenario retirando todos los aparejos los miembros de la Murga Os do Naveiro y ahora será el turno para el equipo JA. Vamos a ver qué dice Rafa Córdoba, que está aquí con nosotros. Rafa, les ha costado un poquito al principio, han entrado un poco fríos, ¿no? Sí, más que nada porque es una interpretación diferente, una música entendida de otra manera. Es una peluquería a su manera. Vamos a ver si podemos hablar con uno de los grandes ausentes este año en el Festival de Murgas, en el concurso de Murgas. Está con nosotros Manolo Cavada. Manolo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, os hemos echado mucho de menos este año. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nada, una serie de inconvenientes que tuvimos así con algunas componentes de la Murga y bueno, pues nada, no llegábamos a tiempo y decidimos aplazarlo para el año que viene, que volveremos, si cabe, con más fuerza. Pero nada grave, ¿no? Problemas personales, de trabajo y demás. Nada, sí, cositas que suele pasar a todo un colectivo y nada, no se nos dieron las circunstancias. Pero bueno, la prueba es que mañana vamos a estar en la parodia, o sea que de alguna forma hay que vivir este carnaval. Es el primer año que no estáis, desde que se montó. Sí. Yo fuimos pioneros en esto, participamos del primer año y no sabes lo que se sufre aquí al otro lado del escenario. Pues lo estoy pasando fatal realmente. Bueno, pero contento porque bueno, el nivel es impresionante. O sea, la evolución que dio el Festival de Murgas es de verdad digno de tener en cuenta. Son unos cracks los que suben al escenario y merecen todo el aplauso y sobre todo el respeto. ¿Lo ves muy apretado? ¿Es cosa de 2, cosa de 3? ¿Cómo lo ves? Bueno, me falta por ver, los vi en la tele ya, pero me falta ver el final del equipo JA, que bueno, siempre reservan algo para el final, pero esto realmente está muy reñido, sí. Desde tu experiencia, el último día es diferente a la primera actuación. ¿Siempre os guardáis algo para el último día? Sí, nos guardamos algo, sí, siempre, todos, y estos ya lo hicieron los que actuaron y bueno, queda el final, pero se pierde ya un poco el miedo escénico que hay el primer día, ya vas un poquito más tranquilo, ya tienes la experiencia del primer día y yo creo que todos lo solemos hacer mejor el segundo día. ¿De qué vais mañana en la parodia? ¿Qué tenéis preparado? Bueno, pues el tema que está ahora en boga, claro, el mercadillo, evidentemente. Muy bien. Un placer verte por aquí, ver que estáis todos bien y nada, que simplemente ha sido un contratiempo y el año que viene los PTV estarán otra vez. Un abrazo, Manolo. Otro, gracias a todos. Manolo Cavada, que está también por aquí, que este año pues ha sido un poco el ausente en este festival de Murgas. Vamos a preguntarle al alcalde, que es el que nos falta. Alcalde, a ver, ¿qué digo, alcalde? Que tal? Que non se escoitei. Boas noites. Boas noites. Efectivamente, boas noites. Como vai o festival? Como está vendo o concurso de Murgas? A ver, moi animado. Moi animado e con, en fin, son murgas diferentes. Cada unha ten a súa especialidade. Uns cantan mellor, outros son máis cachondos. Pero bueno, hai moito nivel, ¿no? Cada ano prepáranse mellor. Eu creo que sí, e moito inxenio, teñen un mérito espectacular. Eu paso moi ben porque teñen a súa gracia, moita gracia, e a verdade é que teño certa envidia, porque no fondo que me gustaría estar facendo indio aí, outra cosa, en riba do escenario, pero bueno, non é a miña función, non? Como ha ido o meeting en Vigo con Ana Pontón? Moi ben, moi ben. Estamos moi animados e moitísima xente en Vigo e, bueno, ben.
Demetrio este ano quitoulle un pouco de protagonismo. Un cantado, tío. O sea, isto é un cantado que sea Demetrio, quen sea. Mira a María, que se puxo. Vamos a escoitala. Moitas gracias, alcalde. O alcalde que di que está contento, pero danlle felpa a todas as murgas, eh? Sí. Está ya Rafa Domínguez y María Sí, Carrera, vamos a escuchar. en el escenario, sí. A ver qué hacen. Pero coñece a tua muller, Erika. Non vai pasar nada. Acabo de operar agora. Ai, acabo de operar. Onde está tu nai? Onde está tu nai? Que a mí pasa... Aquí. Está aí. Bueno, a ver. Agora eu vou arrimar. Mira o meu sogro, que tal? É o pai do yogurín. Podía subir a Guille. Ai, despois, porque teño que facer un de tempo agora. Eso, segundo Guille, sí. Pero onde está? No baño? Debe estar. A ver, prepárate. Chelo, estás atenta? Manolo era, non? Sí. Vale, agora, imos bailar, Rafa e máis eu, a lambada. Claro, se van de brasileira, que pensabas que era? Guille, despois vas ti. Sí. No, non se ten que... A ver, tía, chégate. Tes que baixar. Nando se foi. Ten cuidado, non me tires pa lá, que non teño seguro. Demetrio, despois queres subir ti? Miguel, e ti? Bueno, eu ti xa che contei 4 cancións, polo menos. Aí vou, veña, Pablo, cando queiras. E tes que dar a bolsa. Pero pa baixo, Rafa. Cuidado. Ale, a volta. Agora sí, mira, pa atrás. No, pero ti pa liante. Eu pa atrás e ti pa diante. Eu pa atrás e ti pa diante, sí. Mira que flexibilidade. Agora ti pa atrás e eu pa diante. E agora volta. Chorando se foi. Agora pa baixo, Rafa. Mira, a ver, ahora para como levantamos agora. Que ben o está facendo, Mira, Chelo, gusto. Manolo, que? Subes ti agora. Volta. Mamá, mira, para mí comer. Aquí hai tema, pero... Gracias, Rafa, un aplauso moi grande. Gracias, Rafa. Agora, Guille, ti te animas? Xa non hai máis, No, a ver, é que a lambada tamén, non? Que queres bailar? A lambada. Non teño nada preparado. Ben, aí vamos. Veña, ti arrima a cebolleta. Ostras, este sí que bo. Baixamos. Sí, baixamos. Pero despois tesme que levantar, Agora levántame. Ya está. Rafa, vai a quitarte o posto. Cuidado co Valorio. E agora sí. Agora levántame. Ole! Agora para atrás. No, dá a volta, sí. Damos a volta, sí. Cuidado que se mira todo. Un aplauso para Guille. É que Guille, Miguel, tamén é o meu amor platónico. Pero vou baixar. Non podo estar moito tempo así. Que engordei, isto quédame apretado. Cala, vouche contar a anécdota ahora, Miguel. A ver, cuidado, yo, axúdame, porque teño que... Resulta que estaba agora no camerino e non me daba isto para borrar. Porque engordei. Ti non, ti estás máis... Ti estás guapísimo, ti estás máis delgado. Pero a ti non se nota nada. Sí, mira, vou embutida, como un chourizo de cantimplor. De cantimploro, iba a decir. Pilar, tesme que dar o Goya. Sí, o Goya. A ver, ven pa aquí. Sí, muller. Ai, ve, a ti tamén. Que non che quitei nada.
Manuel, somos 3. Veña, eu estou aí sentado ao lado do señor. Entón, ti dis, e o Goya, e por exemplo, Manuel di, a mellor actriz principal, non diga secundaria, e ti dis, Beatriz, e para, e os 3, María Carrera, e un ton levántome, pero a ver, por aí. Polo seu papel na Chica de Ipanema. Pilar, non poñes cara de amargada. A ver, vamos... Non, mellor aquí, porque así lúzome máis, por aquí ao lado do chico. Como se fora o meu mozo, dou-lle un... A ver, pola Chica de Ipanema, tendes que... A ver, eu estou así como que non quere a cousa. Urco, trouxiche... Iso. Aí vou. José, atento, que voulle te dedicar o Goya. Veña, cando queiras. Por a Chica de... Manuel! Manuel! Gañei o Goya! Ai, vou! Non me caio, non. Estou acostumbrada a ir para el... Guille! Goya! Goya! Estou perdida, Manuel! Eres Marcos! Ai, mi madre. Rafa, Iván, Demetrio. Voulle dedicar a Demetrio. E a ti, Miguel. Miguel! Quero... Non, así, claro, levanto. Quero dedicar, pero este Goya aos meus road manager primeiro, José e Pacheco. A todos os integrantes das Murgas de Ponte, porque o ano que ven imos ter aquí unha pantalla, porque sabes que non teño un Goya porque non quero. Entón, como non vou estar aquí, pero conectan. Eu dende aquí celebro o Goya e digo, quero dedicar este Goya a Marcos, Joya, Guille, Rafa, Iván, Demetrio, Miguel Anxo, o meu amor, Pilar, Manuel, Beatriz, o meu rei Urco, José Luis, Osvaldo, Chiqui, Kaki, a miña nai, as miñas amigas, o meu chico. E vou non decir en varios idiomas. Es que ricasco, grazas, merci, thank you, Pontevedra. Pilar, Manuel, estou perdida, sí, do meu cuñado, é verdad. Adrián, é verdad. Se dixen, Miguel, o meu chico, es que ricasco, é como Naida Pantoja. Está todas, Aquí sí. E, por suposto, o meu querido rei Urco. E tamén o meu amor platónico, pero aquí non o podo decir porque vai de rei. Podes sentarte, Pilar, que teño que facer tempo a Dios aquí. Porque teñen que montar Osvaldo, dediqueiche o Goya. Para o ano Demetrio, tes que darme ti o Óscar. Porque vamos saltando, aquí si, Iván. Goya, como lle chamei? Goya. Sí, estou fatal. Bueno, teño que facer... espera, había alguén de cumpleanos máis, non? Sí, a Murga do Naveiro, que fan de anos. Entón voulle cantar, Manuel, que che parece? Voulle cantar a Fernando Interventor, porque... Sabes por qué? Bueno, lle digo Interventor, pero non me pagou aínda a de decembro, a factura. Se escapou, mira. Un cobarde pecador de la pradera. Voulle facer unha homenaxe a Chiquito. ¡Cobarde! Mira, escapou. Fernando, ven, que boa a canción, Fernando! Money. Esta. Escapou. Hola, Loli. Estou, mira, sí, pero estou que apreto. Estou desexando ir ao camerino, Hola, amigo, que tal? Mira todo o mundo, la gallina Pipi. Son eu, María Carrera. Que sí, que mona. Macarena. A nova murgueira. Ups. E ahora van sair. En las 12, Iván,
12 y Y cuarto. cuarto de la noche. Pues llevamos ya unas cuantas horas de final de las murgas. Va a actuar ahora el equipo Ja. Ya están sobre el escenario, están terminando de preparar el decorado y enseguida van a salir a actuar nuevamente. Recordamos también el protagonista, el escenario está convertido en una peluquería, coincidiendo con sus predecesores en esta final. El mismo decorado que tenía la murga Os do Naveiro lo repiten ahora el equipo Ja, diferente versión y desde luego diferente letra, diferente música. Bueno, van a Sí. sorprendernos seguro. Coincidencias. Y María Carrera, que se está haciendo unos cuantos kilómetros por toda la grada, por todas las butacas del Pazo da Cultura. Y cómo ha bailado Rafa Domínguez, cómo ha bailado Guille Juncal y qué se siente cuando te dedican un Goya, Osvaldo, que te ha dedicado su Goya, María Carrera. Bueno, pues María tiene mucho mérito, está intentando que la gente siga conectada con el festival o con el concurso de las murgas y por lo tanto no es sencillo, es complicado mantener viva a la gente durante 20, 25 minutos, que a veces tardan las transiciones entre una murga y otra. Sí, ¿no? se hace un poco tedioso. Por cierto, que en nuestro canal de YouTube, que lo está siguiendo mucha gente por ese canal de YouTube, nos piden saludos para Sanxenxo. Así que para Sanxenxo van saludos de la gente que nos está viendo desde esa localidad. Seguro que pendientes un poco de las murgas de Pontevedra y también las de Ogrove, vecinas suyas que actuaron hace un ratito aquí en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Sigue absolutamente lleno el Pazo de Cultura, pendiente ahora mismo de la actuación del equipo Ja. El Pazo, como decimos, a rebosar y una vez que finalice conectaremos con Ramón Mella para que nos haga un repaso de la última hora y sobre todo tendremos también una conexión con nuestros compañeros de Cádiz a la espera de que el jurado termine de decidir quién se va a llevar este concurso de murgas en su edición 2024. Es la 33ª edición del concurso de murgas. Seguimos con María Carrera, si te parece, Iván. Sí, adelante, vamos a escucharla. No, pero non veu de xorado este ano, entón non lle podo cantar nada, que non? Home. Que? Pero o alcalde nunca mente xurado que é alcalde, non te metes con Miguel, Sabes que me dixeron polo canal de YouTube? Que facía moito pelota os de o BNG. Fago un pouco así, non? Pero, porque me convén, claro. Cando este o PSOE, fogo yo o PSOE. A mí non me igual, eu son como Groucho Marx. Non teño príncipe. Polipolistisquea. O sea, quer dicir que me dá mi igual, con tal de que me contraten. Agora Demetrio 5 actuacións, vai me contratar en verán. Xa che dixo? Sí. No Salón do Libro vai me facer un oco. E despois en abril tamén. Non, home, hai que repartir. Non vou vir sempre no Entroido, tamén teño que facer para os nenos, é que sí? Home, estive en Estribela, en Marcón, non en Marcón, non, mire, fago un lío. En Tomeza, estive en todo por aí. Contentísimos, sí. Pero bueno, non, home, para este verán. Claro, nas parroquias. Home, que? No, en Semana Santa non, que non se pode actuar. A que non, Manuel? Que guapo ves hoxe, Manuel, verdad? Sí. Caqui, o meu pirata favorito. E que xa non sei máis que dicir, porque xa levamos 20 minutos, non, de improvisación. Digo, mira, Miguel. Ai, non se me acorda xa que ia decir. Vou saudar outra vez a miña amiga Majo. Majo, que tal o estás pasando? Ela ven de Mallorca, é daqui de Pontevedra, pero que tal che parecen as murgas? Moi ben, xa está. Ah, vale, no, é que estaba saudando a miña amiga, a ver se agora non podo saudar a Majo. É que faltaba. Bueno, a chica de Ipanema, a garota de... Si, home, apágame as luces, como conto que... A garota de Ipanema agora
Ai, claro que... Bueno, outro día, canto a murga do Naveiro, xa lle cantei Happy Birthday to You. Así. A cantei que foron os pregoneiros. Entón, agora, imos dar un forte aplauso ao equipo JA! Fortes aplausos! Ya sé que soy solo una zorra, pero en campaña todos me adoran. Ya sé que soy la oveja negra, incomprendida en Pontevedra. Pero outra vez cantando a canción de Eurovisión. Non che dixen que está a peluquería aberta, que van a vir as clientas, e todos os pelos polo chan. Tranquilo, home, tranquilo. Total, non vai a vir ninguén. Levo toda a tarde aquí traballando, solo entrou unha clienta. Unha clienta? Todos esos pelos son dunha clienta? Era a Pantoja que veu facer a cera nas pernas. Mira que pelambrera. Buenas noches. Pasen, por favor, que tenemos unos peinaditos para recomendarles la mar de bien. Y aparte hoy nos vienen muy bien los peinaditos que le vamos a recomendar. El primer peinado que le vamos a recomendar es el peinado Rafa Domínguez, con un poquito de decoloración. Este, se non entra no Concello, entra na Diputación. No haga ni caso. Tenemos otro mejor. El peinado Iván Puentes. Un peinado con muchos colores. Este o que lle gusta é tocarlle os collóns a lores. Pero el mejor peinado de todos. El peinado Lores. Lavado, peinado, afeitado y un rizo permanente. Permanente, permanente. Non se vai nin con agua quente. Veña, veña, que hai que abrir a peluquería con todos vos os peluqueros do equipo JA! Se jode novo entroido, estou desesperada. Vin a peluquería porque me saen canas. Hoxe vou ver a Lores, quero ir a entrada. Así que rapaciño, a ver que me preparas. Eu son peluqueiro, traballo o ano enteiro. Tanto che boto pescozo como che escarallo pelo. Eu son peluqueiro, olé, e vas ter que fiar de mí. Eu son peluqueiro, famoso no mundo inteiro. Igual chequiño de rubio cando pides de moreno. Eu son peluqueiro, olé, corteño pelo a paquirri. Estas son, aquí están, as tixeiras de podar, porque sempre as utilizo cando se veñen de pilar. Corta aquí, cortará, sempre o fago con cariño, pero cando máis me gusta é cando chego ao chu. Mino, mino, mino más, as tixeiras de podar. Mino, 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 moito me gusta depilar. Las señoras se creen muy monas, que teñen todas o pelo de frejona. Todas las clientas de mi peluquería antes daban pena e agora dan envidia. Se queres poñerte guapa a rabiar, en a peluquería do equipo JA. A esta peluquería veñen moitos clientes, aquí vendrá Culín, o Parrulo e Petete. A esta peluquería veñen moitos clientes, aquí vendrá Culín, o Parrulo e Petete. Eu cortei as greñas ao famoso Pablo Iglesias, e todos os de Bildu veñen sempre con gol. Esa é a Pedro Sánchez de un día de pile, fixen llenas tejas a Javi Otado Pepe. A esta peluquería veñen moitos clientes, veñen os PTU
baixo que non te chejao asiento, quedan os pés colgando que parece un teleñeco. E Núñez Feijóo fai tempo que non ven aquí, porque agora o pelo xa lo toman en Madrid. Esta peluquería veñen moitos clientes, aquí ven o rei Urco, ven María e Sarandeses. A esta peluquería veñen moitos clientes, aquí ven o rei Urco, ven María e Sarandeses. Un día veo Rubiales a cortar o pelo, quería que lle fixera un corte moderno, pensei non degradado ou non corte recto, pero que carallo, se este non ten pelo. Que corte lle facemos a Rubiales? Eu lle fago o corte de manga, eu lle fago o corte de manga, eu lle fago o corte de manga, ese é o corte que a ti che vai ben. Eu lle fago o corte de manga, eu lle fago o corte de manga, eu lle fago o corte de manga, se queres un piquito toma este tamén. O primeiro cliente da peluquería deste ano non podía ser outro que o alcalde Lores. Ven para aquí, ven. Corto de balde, sempre o poño guapo, de tiro yo sobaco, cando vou a secalo, sempre teño un problema con ese cabezón. O secador non lle entra, que pelambreira, desde esa cabeza, parece que leva Lores, un nido de abellas, que pelambreira, desde esa cabeza, parece que leva Lores, un nido de abellas. Que pelambreira, ea, que pelambreira, ea, que pelambreira, ea, que pelambreira, ea, E polo Partido Popular tamén ven a nosa peluquería Rafa Domínguez. Rafa Domínguez, es duro de pelar, es duro de pelar. Le bajo mina, parece un gentleman, parece un gentleman. Y yo le plancho el pelo a un lado. ¿Qué le hacemos? Le afeito la barba, le cuido las ganas, le echo una crema que arruga en la cara, le corto las uñas, la ceja muy fina y no deja propina, que che bote tua prima. Y por el PSOE no tiene un pelo de tonto, que yo pregunten a Lores. Con todos ustedes, Iván Puente. Tu calva tiene tres pelos tiene tu calva. Y ves a peluquería, a que che corten la barba. Tu calva tiene tres pelos tiene tu calva. Contiguas peluquerías estarían todas pechadas. Hola, mi amor. Venga, que me pongas guapa. Pero qué horas son estas de chejar, que quiero pechar a peluquería, siempre chejando tarde. Siéntateme aquí que vaya un corte rápido, pero rápido. Alguna vez cortar o pelo sempre a última hora, cando quero pechar el aparece pola porta. Eu levo traballando desde unhas 12 horas, xa son as 9:15, a mí que non me joda. Mi vida, primero córtame el pelo y después me das un masaje, un masajito, pero sin prisa, sin prisa. Sí, claro, que después de 5 murgas salimos de aquí a las 3 de la mañana, que no pasa nada. Vaya un peinado rapidísimo, rapidísimo. Lo hacemos easy, lo hacemos fácil, y non te movas, mira para adiante, ou a raparte, que acabo antes.
Contenta, de noche justa, viñeras antes. Se di queres estar guapa, eu che peino e boto la pero ahora de bajar no me quedes a deber, porque a mí o pelo no va a nivel. E digo nos do xurado, que se non trouxeron cartos, Pois non vos preocupedes, podemos negociar. Eres un corte gratis e jano a final. Se ti queres estar guapa, eu che peino e boto laca, pero ahora de bajar non me quedes a deber, porque a min o pelo non mo toma ninguén. Este que está aquí esperando. Que fas aí? Estas pintas. Onde vas así? Ah, este vai para o solario, home. Métemo aí no solario, veña. Ven por aquí. Ponlle as gafas, Ven por aquí, faltaban as gafas. Pon as gafas e queimas os ollos, veña. Ainda vas quedar seco. Pon as gafas aí, veña. A ver se salen con tanto cachivache. E varmo meter... As gafas do solario. Varmo meter aí 5 minutos. 5 por un lado, 5 por outro. Volta e volta, Veña, va. Non te me olvides, del. Pasa para dentro. Métemo aí, veña. A ver, Maruja. Maruja. Esta non escoita un carro. Onde está Maruja? Maruja. Como te vai a escoitar? Non é que non te escoite, é que está sorda. Pase por aquí. Ah, claro. Está sorda. Tens que facerlle gestos, señas, tens que facerlle algo que así visualmente che entenda, porque senón... E agora, como lle explico? Explícolle por señas? Sí, por señas. A ver, Maruja, atende. Primeiro, vamos a borrar as uñas. Sí, home, tranquila. Depois vamos a botar un pouco de laca, pasa que a veces colle pouso, hai que agitalo. Tranquila, Maruja, se non estás cómoda, botamos a silla para atrás. Maruja! Outra que se vai. Hai uns meses de un circo que actuou primeiro en Vigo, o circo de Rodi Aragón. Aquí o alcalde non o quixo, dixo que non había sitio, que estaba ocupado polo triatlón. Ese circo foi que apoio, debe ser porque ali goberna o PP. Aquí Lores non o quixo, eso quere bici, nadar e correr. Para que queremos circo, se todo ano aquí o podemos ter. Cando miramos nos plenos discutir aos concelleiros, o payaso vano ver. Se Lores di que isto é branco, a oposición dirá que negro. Se Rafa defende a Ence polo que di que bota cheiro, ata coa reina Vitoria non conseguiron estar de acordo, pero eles sí que se entenden cando algún quere subirse o soldo. Pero eles sí que se entenden cando algún quere subirse o soldo. O bloqueo PSOE non se leva, agora andan a fresca, métense caña. Agora xa non hai máis favores entre Iván Puentes e Lores, a ver que manda. Todos andan a voltas coa feira, no recinto na Alameda, que carallo pasa? Pois eu vivo en Plaza España e quero comprar a faixa ao lado da casa. La 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 la. Yo soy ese feriante, el recito no muy poco, la Alameda sí que me gusta, allí vendía de todo. ¿Qué vendía?
vendía 1000 bragas, 200 tanguitas, las fajas, las mantas y las zapatillas, alfombras y botas y las toallitas, pero los recintos no caro para pipa. Y por eso le digo desde aquí al alcalde con mi cancioncita, yo soy un feriante que protesta mi ubicación. De verdad, compadrito, ay, de verdad que ahora no vendo ni un pantalón. Cámbienos alcalde y le regalo un traje de Christian Dior. La 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 la. La 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 la. Yo soy ese feriante, el recinto vendo muy poco, la Alameda sí que me gusta, allí vendía de todo. ¿Qué vendía? Vendía 1000 bragas, 200 tanguitas, las fajas, las mantas y las zapatillas, alfombras y botas y las toallitas, pero los recintos no jano para viva. Feira para arriba, feira para abaixo, esos feriantes xa mareados. Feira para arriba, feira para abaixo, aí o recinto van 4 gatos. Vai a feira para arriba, vai a feira para abaixo, con tanto cambio non ganan cartos. Vai a feira para arriba, vai a feira para abaixo, xa estamos fartos, ide ao carallo. ¡Parceros! Salgo da casa con algo de tormenta y paso por Barcelos para ir a pasear. Me tomé na praza pero non me gusta, está todo en obras e teño que saltar. Aí levan meses con todo levantado, cheo de hormigoneras e tamén socavóns, parados pola acera e vou polo bordillo. Pontevedra parece humor amarillo e dijo salta, salta o bordillo, dijo salta, ojo de Sontovillo, dijo salta, que hai un ladrillo, salta, 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 salta. Que pasou coas entradas cando veo a selección, unhas 12 para comprarlas e non cargaba ordenador, para mí que a reservaron para amigos da federación. Botan el Luque sí que entraron, aquí hai moito chupón, pa que traedes un partido que non deixades ir a afección, pero vos entrados no palco hai que botarlles collón. Bueno, rapaces, a partir de hoxe cambian as tarifas da peluquería. Vamos a cobrar según a terminación da lotería do número do día anterior. Por exemplo, se terminan 7, vamos cobrar 7 euros. Bueno, 7 euros, vale. Se terminan 5, vamos cobrar 5 euros. 5 euros, bueno. A ver, Pavero, unha pregunta. E se terminan 0? Toca os collóns ao peluquero. Bueno, carallo, bueno. Mira a princesa como xura bandeira, e foron celebrarlo cunha festa na zarzuela. Visitaron o palacio, tiveron un convite, pero Froilán chegou cando empezou a barra libre. E onde quedou Juan Carlos? Porque o vello deixaronlo na casa, e xa viña preparado con viagras, e mandaron a Sanxenxo de regata. E onde quedou Juan Carlos? Porque o poviño viaxou dende Abu Dhabi. Pedro Campos deixou a casa gratis e acabou no Budapest Labis. Mira a princesa como xura bandeira, e foron celebralo cunha festa na zarzuela. Tivo que facer a mili
lata el trabajar. Eu non sabía o que era madrugar. Aparte de eso, yo soy Borbón, que no nos doblamos ni para atarnos os cordóns. Mi abuelo me dijo más de una vez que los españoles somos iguales ante la ley. Por eso yo juro la Constitución, pero hay un artículo que a mí me sorprendió. Todos los españoles tienen el deber de trabajar. Bueno, todos los españoles tienen el deber de trabajar, menos mi abuelo y mi papá. Hoy trajimos a mi abuelo, el rey emirato. Perdón, el rey emérito. En casa ya lo perdonamos. Hicimos Borbón y cuenta nueva. Hoy duerme en Chanchencho. En Chanchencho. No, bueno, antes de la bichona. Cando vin a princesa Leonor face o servizo militar, me colleu aquel rifle na man, moito peor que o seu primo Froilán. Ai, Froilán, a verdad que a princesa Leonor ten unha postura elegante, iso aprendeu no doado, cando ia detrás dos elefantes e das amantes. Primeiro foi a Corina, e logo Bárbara Rey, a escopeta de Juan Carlos y que lle funciona ben. Bli, 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 blo, 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 blo. Bli, 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 blo, 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 blo. Bli, 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 rasca los collóns, ese é o traballo de ser Borbón. Bli, 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 blo, 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 blo. Bli, 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 blo, 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 blo. Bli, 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 rasca los collóns, ese é o traballo de ser Borbón. Moitas gracias, Pontevedra. Necesitamos a vosa colaboración. Onde teño os tixeiros? Ai, estamos reventados de tanto cortar o pelo. Bueno, chega o momento no que tedes que cantar con nós. Isto é moi fácil, porque a xente a peluquería que ven a cortar o pelo non, a cotillear. Sí ou non? Entón, os peluqueiros somos iguales. E sempre dicimos, non me corto un pelo. Esa é a frase que tedes que memorizar. Por exemplo, se me preguntan, non me corto un pelo. Se hai que criticarvos, non me corto un pelo. Xa estamos en febreiro e non me corto un pelo. Moi ben, carai, para non ensayar está moi ben. Vamos alá. As clientas siguen falando ainda do tema de Ana Obregón. Escoitei que tivo unha filla que a pedir polo Amazon. Con case 70 anos non é normal que se xa mamá, pois dentro de pouco tempo as dúas van a levar pañal. Este ano Bertín Osborne volveu a ser de novo papá. Ese home ten o mariachi máis escocido que o Ducán. O seu programa vaya a chale menuda fortuna. Cando morra dirá los piños que mi casa es la tuya. Y la tuya, y la tuya, y la tuya, y también la tuya. Se me preguntan, no me corto un pelo. Si hay que criticarvos, no me corto un pelo. Ya estamos en febrero, no me corto un pelo. Non teño pelos na lengua que non me guste, que cambie de peluqueiro. Botaron a Irene Montero, agora xa non me están sumar, porque yo la Italia dixo que Irene só vai restar. Mandaron ao Mercadona, pedí un número de desmorfar.
favor, pero Yolanda puxose cerca e dixolle: Irene, no es no. El din que Pedrito Sánchez foi en avión ata Santiago, saindo desde a Coruña non tardas nada, hai que ser bajo. Eu podería entender que fose en avión aquí en Pontevedra, que coche tardar 2 horas desde a barca hasta pasarela. Se me preguntan, no me corto un pelo, se hai que criticarvos, no me corto un pelo, xa estamos en febreiro e non me corto un pelo, non teño pelo na lengua que non lle guste, que cambie de peluqueiro. No Congreso cando ele falan agora usan un traductor, debe ser porque son tan lerdos que non se entenden en español. José Cano no usa porque xa entende de dos idiomas, pero cando fala en galego non sabe nin colocar as comas. Dixeron que Ortega Smith tirou unha botella a un concejal. Primeiro era Coca-Cola e resulta que era agua mineral. Pra mí non é para tanto, ten unha importancia relativa, pero si que me enfadaría se chejase aceite de oliva. Se me preguntan, no me corto un pelo, si hay que criticarvos, no me corto un pelo, ya estamos en febrero, no me corto un pelo, non teño pelos na lengua que non lle guste, que cambie de peluqueiro. Os bloques son che moi duros cando negocian alá en Madrid. Hai uns anos as autopistas ian ser gratis e mira ti. Agora xa celebramos que conseguiron unha rebaixa. Dende enero 4,60 a min hai algo que non me caixa. Eu fun ata Cataluña e gritei nas Ramblas que viva España. E cando todos miraron saquei a bandeira roja e guarda. Viñan cara a min correndo con cara de poca simpatía. Entón foi cando me dixen tranquilos que me dou amnistía. Se me preguntan, no me corto un pelo, se hai que criticarvos, no me corto un pelo, xa estamos en febreiro e non me corto un pelo, non teño pelos na lengua que non lle guste, que cambie de peluqueiro. A ver, jefe. Teño unha queixa, Que pasou? Teño unha queixa porque eres un rato de carallo. Este mes metécheme 500 euros de menos na mónima. Sí, pero tamén o mes pasado levaste 500 de máis. Bueno, macho, un fallo sí, pero dous, cuidado, Personaje coñecido en Argentina, hay un nuevo personaje coñecido en Argentina, que tenga cara de toro e os pelos de jaliña, que tenga cara de toro e os pelos de jaliña. Milei, cuidado con Javier Milei, menea seguido os brazos e goberna a súa lei. Milei, cuidado con Javier Milei, menea seguido os brazos e goberna a súa lei. Saí cunha motosserra, miro no mundo enteiro. Saí cunha motosserra, miro no mundo enteiro. Pero él non se deixa ver onde haxa un peluqueiro. Pero él non se deixa ver onde haxa un peluqueiro. Milei, coida con Javier Milei, menea seguido os brazos e goberna a súa lei. Milei, coida con Javier Milei, menea seguido os brazos e goberna a súa lei. A la mierda los zurdos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡A la mierda los zurdos! ¡Viva la libertad, carajo! Que falas de libertad con ese pelo de estropajo. Que falas de libertad con ese pelo de estropajo. Milei, coida con Javier Milei, menea seguido os brazos e goberna a súa lei. Milei, coida con Javier Milei, menea seguido os brazos e goberna a súa lei.
descansar un pouco. A ver se me deixan, claro. Porque a vos nunca vos pasou, xusto no momento en que vades a dormir a siesta, que chaman a tocar o carallo de Vodafone. Non xo dixo eu. Buenas noches. Le llamo de Vodafone. Le vengo a ofrecer una promoción. Bueno, carallo, bueno. ¿Con qué compañía está ahora mismo? A compañía? Compañía, estou aquí con Paco, Tonio, Pepe e máis Luis. No, me refiero a qué línea. A línea? A línea que veo de Campañón a Darnovo, Núñez Barros. Creo que no me ha entendido bien. Les repito, le estoy llamando de Vodafone. Nin Vodafone, nin carallofón, o meu que quero dormir no sillón. Cando sei a hora da sexta sempre chega unha chamada. Eu que quero dormir e outra vez me dan a vara. Mi nombre es Rosalinda y le ofrezco promoción. Non quero tarifa plana, eu non quero banda ancha, quero dormir no sillón. Quen lle deu meu número a Vodafone? Por qué? Porque me están chamando. Quen lle deu meu número a Vodafone? Por qué? Estánme agobiando. Non quero wifi ni ADSL, yo rompo veciños sin que se entere. Non quero fibra que está joven. A permanencia por Pontevedra, non me rompas a cabeza xa con tanta promoción. Quen lle deu meu número a Vodafone? Por qué? Porque me están chamando. Quen lle deu meu número a Vodafone? Por qué? Estánme agobiando. Non quero wifi ni ADSL, yo roubo veciños sin que se entere. Non quero fibra que está joven. A permanencia por Pontevedra, non me rompas a cabeza xa con tanta promoción. Bueno, Pontevedra, vai sendo hora de marchar. Hostia, non vos cheira un pouco a queimao? Aquí cheira algo a queimao, Espera que voy a buscar por dónde ¡Hostia! está. Espera que voy a buscar por dónde está. Hostia, o do solarium! ¡Ay, que me queimo! O do solarium! Ai, mi madriña! Non saltou o timbre! Ai, me cago en Dios! Botarlle agua, Dios mío, Dios mío! Parece un camarón! Bueno, llega o momento de despedirse. Nunca queremos isto, porque pasamos meses ensayando para sacarvos un sorriso. Eu, en primeiro lugar, personalmente, quería agradecer aos meus compañeiros de equipo J, porque este ano non ia a vir, pero pasei por momentos difíciles, de ansiedade, de depresión. Cando estás neses momentos baixos, ao final, esta segunda familia son os que che sacan adiante. Así que polas persoas que sufren iso, gracias. Tamén sempre agradecemos ao resto de Murgas, ao xurado, ao público, a todos os que fan isto posible, pero creemos que este ano temos que dedicarlo a alguén especial. Cavada, representando a Murga dos PTV, por favor, onde está? Un aplauso para Manuel. Venga, arriba, hombre. Un aplauso para Manuel. Porque é historia do entroido. O que dicía antes, Hacerle ás veces, un peinado del nos momentos... Senta aquí, por favor. Nos momentos malos temos que recordar que a vida é un carnaval e todo iso é gracias tamén a xente como Cavada e os PTV. Senta. Grande e outro máis pequeno, un teñeno grande, outro teñeno pequeno, un teñeno gordo e outro máis delgado, un teñeno gordo e outro teñeno delgado, un teñeno recto e outro máis de lado, un teñeno
as mulleres lle gusta tanto, ese bigote que aos clientes sempre lle fajo. Por que será que as mulleres lle gusta tanto, ese bigote que a Guillermo sempre lle fajo? O bigote, en que estabas pensando no tipo. O bigote, en que estabas pensando no tipo. Agora que está de moda a inteligencia artificial, compramos os peluqueiros un novo espello moi especial. Pides o que ti queras, será solo unha fotografía. O que queira. Pois eu que son moi novo, gustaríame por un momento saber como era Lois. Xustiño antes de chegar á alcaldía. Cando as clientas máis finas quedanse dormidas aquí na butaca, non sempre as despertamos. Con que? Con auja, auja e auja. E se así no espabila, damoslle palmadas e la cana cara. E agora que xa estás desperta, baja, baja el auja. Teño un xefe de merda que non me paga ben. Como eu lle proteste, el me manda o INE. Eres un fillo de... A mí me gusta la fruta. Teño un xefe de merda que non me paga ben. Como eu lle proteste, el me manda o INE. Eres un fillo de... A mí me gusta la fruta. Se ti queres estar guapa, na 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 na, eu che peino e boto la cana, na 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 na. Pero a hora de pagar non me quedes a deber, porque a mí o pelo non mo toma ninguén. Se ti queres estar guapa, na 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 na, eu che peino e boto la cana, na 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 na. Pero a hora de pagar non me quedes a deber, porque a mí o pelo non mo toma ninguén. Os peluqueiros agora xa moitamos, facendo horas, vémonos para o ano. É o sentimento que levo aquí dentro, por eso sempre volvo cada febreiro. Viva o entroido, vivan as nosas festas, vivan as murgas, e viva Pontevedra. Canta connosco, e agora xa nos vamos. Se sempre volvo, será porque te amo, te amo. Vivan as nosas festas, vivan as burjas, que viva Pontevedra. Canta connosco, que agora xa nos vamos. Que sempre volvo, será porque te amo. Toca palmas, palmas. Que acabamos y no hay más. Gracias por su asistencia. Y a las burlas que aquí están, que volvamos siempre juntos. A cantar y a disfrutar. Se va el equipo G. Oh, 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 acabó su actuación. Oh, 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 ahora toca descansar. Oh, 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 este aplauso es para ustedes del amor y equipo G. Se ti queres estar guapa, na 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 na, eu
Finaliza la actuación del equipo JA. Hasta aquí la final del concurso de Murgas. Solo nos queda, Iván, saber qué va a pasar con la decisión del jurado. Tendremos que esperar unos minutos. No nos vamos. Enseguida estamos de vuelta, pero si te parece, Iván, creo que tenemos por ahí ya a Ramón Mella para que nos dé la última hora de las noticias y continuamos con el concurso de Murgas desde Pontevedra. Ramón Mella. ¿Qué tal, Osvaldo? Muy buenas noches. Bueno, pues vamos con ese resumen de la actualidad que nos deja este día mucho material, comenzando por el narcotráfico, porque ha sido detenido un gallego, 2 ciudadanos del este y un marroquí que transportaban en una embarcación semirrígida más de 4 toneladas de cocaína en dirección a nuestras costas, Jorge Expósito. La operación no está cerrada porque se investiga la presencia en la zona donde fue interceptada esta narcolancha de otras embarcaciones que pudieran estar implicadas, porque quienes hacen una travesía tan larga necesitan agua, víveres y combustible que habitualmente les suministra otras embarcaciones deportivas, pesqueras o semirrígidas del mismo tipo en alta mar. También continúa la vertiente en tierra, por lo tanto no se descartan nuevas detenciones. De momento, los 4 que venían en esa embarcación: José Manuel Costa Hermida, un narcotraficante gallego muy conocido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y un rumano, un moldavo y un marroquí. Recordemos que con ayuda del buque Petrel del SVA, la embarcación semirrígida fue interceptada a unas 500 millas al sur de las Islas Canarias, hacia donde fue escoltada para poner a disposición del Juzgado Central de la Audiencia Nacional a los detenidos y la mercancía, 4.350 kilos de cocaína. Por otro lado, a mayores, la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del administrador de una empresa del municipio de Cambre, destinataria de un alijo de más de 7 toneladas de cocaína, un alijo récord en Galicia. El alto órgano judicial provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra un auto de diciembre de 2023 dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Coruña, que había decretado la puesta en libertad de ese detenido. Además, ha ordenado que se mantengan las medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte y la prohibición de expedición de uno nuevo. En la página de sucesos, la Policía Local de Redondela, en un operativo junto con la Policía Nacional, interceptó la pasada madrugada a un menor que protagonizó una huida al volante por la autopista AP9, Jacobo Conde. Sí, los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local recibieron durante la madrugada un aviso al respecto de un vehículo que se encontraba parado en la AP9 en Cabanas y que posiblemente estaba conducido por un chico de 17 años. Una patrulla localizó el coche y cuando los agentes se disponían a identificarlo, el joven emprendió la marcha a toda velocidad, haciendo caso omiso de las indicaciones policiales. Se inició así una persecución por la AP9 que terminó cuando el joven, mientras intentaba salir de la autopista, golpeó la barrera del peaje y posteriormente perdió el control del vehículo para terminar volcado sobre la calzada. Los agentes interceptaron al menor y llamaron a una ambulancia para que lo trasladase al hospital. Allí fue entregado a su padre. Como consecuencia de los hechos, 2 vehículos policiales sufrieron daños. Al conductor se le investiga ahora por 2 delitos contra la seguridad vial, uno por carecer de carnet y otro por conducción temeraria. Y hoy en el programa especial Elecciones Autonómicas contamos con la presencia en los estudios centrales de Radio Pontevedra de Ana Pontón. La candidata del BNG nos contó que está notando mucha ilusión para estas elecciones. Lo notó esta tarde por las calles de Pontevedra en un paseo en el que muchísima gente le pidió hacerse fotos con ella. Y en nuestra entrevista dejó claro, entre otras cosas, su apuesta en cuanto a infraestructuras, que es rescatar la autopista AP9 para liberar los peajes. Para min hai unha prioridade moi clara e é que acabemos coa estafa das peaxes da AP9. Paréceme que este é un elemento de trato igualitario para os galegos e as galegas, porque nos vamos a ter que pagar peaxes 75 anos cando no resto do Estado todas esas autopistas xa non teñen peaxes neste momento. E unha das primeiras propostas que vai ter o presidente do Estado, o señor Pedro Sánchez, comigo de presidenta, vai a ser o rescate da AP9, acabar cunha concesión que nos parece unha injustiza e creo que temos todo o dereito a rescatalo, porque non hai tantos anos que se rescataron as radiais madrileñas e non sempre o decimos.
Os galegos e as galegas non queremos ser máis, pero tampouco temos que pasar por menos. Y sobre sanidad, Pontón insistió en que su primera medida, si es presidenta de la Xunta, será un plan de rescate con 200 millones de euros para la atención primaria. Sobre la construcción del Hospital Nuevo Montecelo, Pontón insiste en que hay que darle importancia también a los medios y al personal con el que hay que dotar ese nuevo hospital. Y sobre los posteriores usos del Hospital Provincial en el centro de Pontevedra, dijo que habrá que buscar, junto al Concello, esos mejores usos. En relación co hospital, pois nos evidentemente vamos a dotar dos medios e dos recursos necesarios para que ese hospital non só se modernice nas súas infraestructuras, sino que tamén teña máis recursos ao servicio da poboación, porque creo que a mellora das infraestructuras ten que ir tamén acompañada dunha mellora do máis importante que temos na sanidade pública, que é o personal que nos cuida. E creo que a respecto do vello hospital, pois aquí sempre houve unha demanda que siga tendo usos sanitarios e nos vamos a facer que esa sexa unha realidade. Vamos a traballar tamén co goberno da cidade para definir esos usos, porque entendo que a relación cos concellos é fundamental. O que non pode ser é que teñamos unha Xunta de Galiza que, en vez de colaborar cos concellos, en función de quen este, fai oposición. Y por su parte, el PP, el presidente provincial del PP, también presidente de la Diputación, visitó las obras de la futura autovía entre Santiago y Estrada, Jacobo. Luis López aseguró que ya está ejecutado el 80% de los trabajos de roza, tala y retirada de tierras, con la apertura del trazado del futuro vial de 3,5 kilómetros de largo. López destacó que el PP es el único partido que apuesta de verdad por esta autovía y alertó del peligro que existe sobre la paralización del proyecto si el BNG llega a la Xunta, recordando que los nacionalistas ya lo intentaron en abril de 2021. Luis López indicó que el primer tramo hasta Pontevea estará terminado en junio de 2025 y confirmó que ya se está redactando el proyecto del segundo tramo hasta Orrollo para sacarlo a licitación en breve, pero sin concretar los plazos. Eu teño que salientar que o Partido Popular é a única formación que realmente aposta de verdade por esta vía de alta capacidade que vai ser fundamental para o futuro de Teo e a Estrada. O Concello este último que quedará conectado en 10 minutos coa capital de Galicia. E a única garantía de que esta autovía saia adiante pasa por un goberno de Alfonso Rueda do Partido Popular, xa que o BNG se está de calquera forma na Xunta de Galicia, é moi posible que deteña os traballos. E isto é en base aos antecedentes, porque xa o tentou de xeito formal no Parlamento por unha falsa afección ambiental e porque... Y por su parte el PSOE de Pontevedra desgranó esta tarde en la Casa das Campas en Pontevedra a través de un coloquio que incluyó una acción artística que se llamaba Un lienzo en blanco y que estuvo protagonizado por la artista y profesora Carmen Herbo y la candidata al Parlamento, la número 3 por la provincia de Pontevedra, Paloma Castro. Castro subrayó que entre las medidas que va a impulsar la Xunta de Besteiros incluyen la puesta en marcha de un plan de apoyo a las industrias culturales y a la internacionalización de la cultura gallega. Y también llegó hoy Sumar Galicia a Pontevedra. Yolanda Díaz, Marta Lois, acompañadas por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participaron en un mitin en Pontevedra. Antes, la vicepresidenta del Gobierno y la candidata de Sumar a la Xunta, Marta Lois, mantuvieron un encuentro con la Asociación Española de Afectados por Esure, un implante anticonceptivo que ha provocado graves secuelas a muchas mujeres que se consideran cobayas de médicos y farmacéuticas y abandonadas, dicen, por el Sergas. Y en cuanto a la información municipal en Pontevedra, el Concello de Pontevedra propone a los vendedores de la Plaza de Abastos que sean ellos directamente los que asuman la gestión del mercado después de la polémica creada por el cambio de horario en la apertura y cierre de este recinto municipal. Sí, y habrá una reunión a tres bandas. Actualmente el horario es de 6 de la mañana a 1 de la tarde y el Concello lo cambia de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Las placeras no están de acuerdo. La concejala de Mercados habló allí mismo en la Plaza de Abastos esta mañana, aprovechando que estaba en otro acto, y les propuso la gestión directa del mercado. Anabel Gulías. Eu, sin orzamento novo e sin ter persoal, non podo facer nin acumulación de tarefas, nin de funcións e demais que me permitan manter este horario. E polo que non podemos garantir ese horario ata as 3 da tarde. Respecto a isto, disposición a falar? Sempre
esta concelleira, este concello, este goberno, tivo a disposición a falar e así se fará. De feito, veño de convocar unha xuntanza coas praceiras para explicarlle este mesmo, pero tamén para facer un ofrecemento. Bueno, pues ahí está esas impresiones de Anabel Gulías. Vamos a dejarlo ahí. Por cierto, esas losetas que están rotas en la entrada del Pazo da Cultura, al lado de la entrada al recinto de exposiciones, el Concello confirmó esta mañana que fue una máquina limpiadora la que rompió esa zona y que se va a arreglar lo antes posible. Bueno, de momento ahí lo dejamos, que sigan las murgas. Pues hasta ahí la última hora de la información con Ramón Mella, con Jorge Espósito y también con Jacobo Conde. Estamos a la 1:11 esperando la deliberación del jurado de esta final del concurso de murgas. Recordamos que han participado por este orden las 5 murgas finalistas. La primera en abrir esta final fue a Tropa de Moncha a Caralla, la segunda fue Janas de Leria, la tercera fue Valdolérez, la cuarta Murga Donaveiro y la quinta, que la acabamos de escuchar, el equipo Jade Pontevedra. Y las votaciones para entrar a esta final, pues muy apretadas. En 10 puntos todos los participantes. Así que en nada sabremos la deliberación, pero como contaba Osvaldo al principio de esta retransmisión, vamos a hacer un guiño a las otras murgas, las de Cádiz, las chirigotas. Con su responsable de estas murgas hablaba Osvaldo García. Y continuamos en la retransmisión en directo desde el Pazo de Cultura con las murgas, pendiente de lo que decida el jurado, y queremos irnos hasta Cádiz con nuestro compañero que normalmente pues ya es un veterano en esto de las comparsas, las chirigotas, los cuartetos, los coros desde Cádiz. Ignacio de la Varga. Ignacio, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Osvaldo, buenas noches a todos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo os ha ido? Aquí, vamos, es una mínima expresión porque han participado en estos 3 días alrededor de 10 murgas, 9 exactamente, pero ahí, bueno, lo multiplicáis por mucho, ¿no? Sí, aquí hemos estado en torno a 150 agrupaciones más o menos, un concurso que empezaba el 9 de enero, y que acabó el 9 de febrero, han sido un mes de concurso, hay 3 fases, la fase preliminar, que son aproximadamente 3 semanas, luego hay un corte ahí y viene la fase de cuartos de final, luego llegan las semifinales, es como van eliminándose, hasta que llegó el 9 de febrero la gran final. Es un concurso muy largo, con muchas agrupaciones, un carnaval obviamente muy potente y que la verdad, bueno, pues crece cada año en cuanto a las agrupaciones y también en cuanto a difusión, porque es muy seguido por toda España y por mucha gente que está fuera de España que sigue el Carnaval de Cádiz. Nosotros nos asombramos diariamente cuando nos escribe alguien que nos escucha desde Canadá, desde un pueblo pequeño de Suecia, desde Sudamérica también, desde Montevideo, que hay mucha tradición carnavalesca. Son cosas que nos llaman mucho la atención, pero que da buena cuenta también del tirón que tiene el Carnaval de Cádiz. Sí, y la verdad es que la narración de Radio Cádiz a través de los podcasts y en directo tiene una audiencia impresionante, compañero. Sí, la verdad es que estamos muy contentos por eso, porque hemos ido creciendo poco a poco, ¿no? Este año ya hemos tenido la suerte y bueno, la comprensión por parte de la cadena que la retransmisión de carnaval del concurso, de todo el concurso, se ha podido escuchar a través de la aplicación móvil de la SER, estuviese donde estuviese, es decir, alguien que cogiese la aplicación de la cadena SER en Pontevedra y abriese para ver sus programas locales, también tenía ahí el player para escuchar en directo la retransmisión del carnaval. Hemos conquistado, por así decirlo, YouTube, Facebook y Twitch, donde hemos metido imagen de nuestra retransmisión y el sonido de la radio, y es cierto que hemos crecido muchísimo con unos podcasts, un consumo bajo demanda que es brutal en este mes de enero y de febrero, y la verdad es que estamos muy contentos porque se le da difusión al carnaval. Aquí se hace un trabajo, Radio Cádiz es la emisora decana de Cádiz en cuanto al seguimiento del concurso desde los años 50,
y la verdad es que bueno, vamos creciendo y estamos muy contentos con eso, porque es cierto que notamos ese tirón gracias a las emisoras, gracias a las emisoras de la SER, que a través de ellos también nos han escuchado mucho. Bueno, vamos con los participantes. En los coros han ganado los Iluminados. No sé si son unos clásicos o son nuevos. No, es el coro de Pedrosa y de David Fernández, un coro que lleva ya mucho tiempo y que llevan 5 o 6 años con autoría propia, pero que llevan muchísimos años que salían antes con el grupo de otro autor, que era Fali Pastrana, que lo hacían entre todos, un coro muy puntero, de los más punteros de la modalidad. Este año se le ha unido Quique Remolino, autor conocido de comparsas y de chirigota, se le ha unido en la autoría, también en la presencia, y la verdad es que ha sido un coro que ha liderado prácticamente las sensaciones desde el principio. En cuartetos, los Cocos de Cádiz. El cuarteto de Javier Aguilera, ahí había, en la modalidad del cuarteto es quizás la que es más difícil, porque es a base de repertorio, 4 o 5, el cuarteto en Cádiz puede ser de 3, 4 o 5. Y es a base de repertorio. El cuarteto clásico en Cádiz es un cuarteto que va rimado, que lleva siempre rima, que está todo, no es dialogado, sino va todo con rima, y los puntos de gracia, por así decirlo, son en rimas, en golpes. Y lo que pasa que ya, ante la dificultad de eso, se abrió la modalidad y ya hay cuartetos que no riman, ¿no?, sino que simplemente, entre comillas, simplemente actúan. Y el de Javier Aguilera, los Cocos de Cádiz, que han ganado, era un cuarteto de este segundo palo, ¿no?, un cuarteto más moderno, por así decirlo, que ha estado muy bien, y han quedado segundo Punk y Circo, La Lucha Continúa, que se llevaron los 2 primeros premios en el año anterior, que es un cuarteto más clásico, más rimado y con mucha, digamos, con diferencia en cuanto a los estilos, ¿no? En chirigotas, te he dicho 1.748.564 veces, que no soy exagerado. Sí, la chirigota de los Villegas, que fíjate lo que son las cosas. La familia Villegas, Enrique Villegas es un autor histórico de comparsa, evidentemente tiene una saga muy carnavalera, pero que este año decidieron sacar una chirigota para divertirse entre ellos, para hacerle un homenaje a uno de los componentes que quería salir, recuperar viejos tiempos y demás, y desde el principio, bueno, pues han pegado de una forma increíble, han ido creciendo y se han llevado un primer premio más que merecido, una chirigota con muy buena gente, sin duda alguna, y que han conseguido pues un hito muy importante, ya te digo, porque era una chirigota que era para divertirse y al final han logrado un primer premio. Ahora las vamos a escuchar algunas de ellas, y para cerrar, la comparsa que se llevó el primer puesto, la Oveja Negra, espectacular la caracterización que tenían en su actuación. Sí, la comparsa de Antonio Martínez Ares, que fíjate, consigue un tercer premio de forma consecutiva, algo que no sucedía desde los años 80 con Antonio Martín, y que un mismo autor consiguiese 3 premios de forma consecutiva. Aquí ha estado muy apretada la pelea. De hecho, Martínez Ares, la Oveja Negra, gana en el pase de la final, porque aquí los cuartos, semifinales y final se puntúan, se suma, y el que tenga más puntos. Bueno, pues a la final llegó primero la comparsa del Chapa, de Miguel Ángel García Argüell, Los Colgados, que llegó a la final, pero en la final, según el jurado, el pase de la Oveja Negra fue mejor y superó por muy poquito el cómputo global a la comparsa de Los Colgados. 2 buenas comparsas, pasan 4 por modalidad, pero 4 comparsas en la final, 4 chirigotas, 4 coros y 3 cuartetos, porque no había 4 cuartetos, y al final la Oveja Negra se lleva un primer premio y hace historia, repite historia, la historia que hizo un clásico de la fiesta como es Antonio Martín. Bueno, ¿y qué valora el jurado para dar los primeros premios? ¿Música, letras, caracterización, disfraces? Sí, música, letra, afinación, y luego todo se pone en un compendio y se va puntuando punto por punto, composición por composición. Se puntúa la presentación, se puntúa el primer paso doble o primer tango, se puntúa el segundo paso doble o segundo tango, se puntúan los cuplés y se puntúa el popurrí. Todo se puntúa de forma individual, cada jurado, que son 5 miembros, se puntúa de forma individual, cada pieza, digamos, y luego se hace el cómputo global. ¿Quién forma el jurado ahí en Cádiz? Bueno, cada año va cambiando. Cada año se elige a un presidente del jurado,
y este presidente del jurado, como pasado carnavalesco evidentemente, elige a sus vocales, que son al final los que acaban puntuando. Cada año se va cambiando, no hay un jurado definido, fijo, por así decirlo. Bueno, pues realmente es impresionante lo que se vive en Cádiz, y mucha letra política. Ha sido, me imagino, Pedro Sánchez, la amnistía, todo esto también por ahí. Sí, mucha letra política, el carnaval al final es desde el humor o desde la letra seria, debe ser crítica, debe ser rebeldía, debe ser denuncia social, ¿no? El carnaval yo creo que es la voz del pueblo, la voz popular la voz popular que se expresa cada febrero, sus quejas, sus demandas, y eso debe ser el carnaval. En Cádiz, con las cosas de Cádiz, evidentemente, que no se debe perder jamás el sello de lo que es Cádiz en el carnaval de Cádiz, como es lógico, pero con mucha demanda y con mucha crítica social a las cosas de Cádiz y también a las cosas de carácter nacional, donde la amnistía evidentemente pues ha tenido también ese papel. Se le ha cantado poco, demasiado poco creo yo, al conflicto de Israel y Palestina. En la calle sí hemos escuchado, porque estamos esta semana, es una semana de calle, todos los días hay agrupaciones callejeras que no van. Tenemos que parar, perdona compañero, que ya tenemos las votaciones. A tropa de Moncha a Caralla. 10, 9, 7, 9, 7, 9 e 9. Total, 60 puntos. Agora imos con Jana de Leria. Nove, 8, 8, 8, 8 e 9. Total, 59 puntos. Imos agora con Baldo Lérez. Dez, 9, 10 e 10. Total, 69 puntos. Imos agora con Murga do Naveiro. 10, 9, 8, 8, 6, 8 e 8. Total, 57 puntos. Imos agora co equipo Ja. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Total, 70 puntos. Vamos agora. Ya lo has escuchado, Iván. Sí. Vencedor, el equipo Ja. Segunda posición para Baldo Lérez. Tercera posición para Tropa de Moncha a Caralla. Sí. Cuarta posición para Janas de Leria. Y quinto premio para Osdo Naveiro. Ahí están los ganadores, el equipo Ja. Los escuchas al fondo aplaudir y celebrar este triunfo después de muchísimo trabajo. Han mejorado sus puntuaciones todas las murgas, pero es que el equipo Ja ha hecho un pleno de 10. Todos los miembros del jurado han dado 10 puntos a esta murga, que se lleva esta edición, 70 puntos, y por un puntito se lo ha llevado ante el Baldo Lérez, y también han subido mucho pues a Tropa de Moncha Caralla, que también lo han hecho bien en ese tercer puesto. Pleno, efectivamente, 70 puntos, todos los miembros del jurado le han dado un 10 y por lo tanto se llevan esta primera posición. Vamos a intentar tener alguno de los miembros de la Murga Baldo Lérez para que, o el equipo Ja, alguno de los dos, para que nos valoren esta primera posición. No los vemos por aquí. ¿Estarán celebrándolo ya? Sí, evidentemente están celebrando la primera posición y vamos a ver qué nos dicen por aquí después de conseguir esta primera posición. Vamos a preguntarle a Moldes. Ahí están gritando Moldes, primera posición. Enhorabuena.
grazas. A verdad que cada ano, sempre repito, isto está máis difícil, xa non saben o que facer, que inventar, a nivel sube a unha escala que non sei a onde vai chegar isto, pero bueno, agradecidos deste primer posto e intentaremos seguir con esta dinámica de facelo ben, intentar que a xente o pase ben e que depois que, bueno, que só poden gañar un, claro, está claro. As letras que hoxe foron novas, estaban xa previstas ou foron un pouco improvisadas nas últimas horas? No, o que pasa é que tiñamos tanto que dixemos, bueno, pues isto deixamos, hai que deixar algunha para final. Foi por tema de horario e tal. Decidimos de deixar esa por como podemos deixar outra. Foi así. Sí, máis. Ben, enhoraboa. Grazas, grazas. Enhoraboa y vamos a ver qué dicen los do Val Dolérez, que no han podido en esta ocasión. Vamos a ver, Val Dolérez, bueno, habéis peleado ahí hasta el final, ¿no? Peleouse moi orgullosos do que pasou. A verdade é que habedes feito moito traballo, ¿no? Un traballo inmenso. Bueno, o traballo vese no escenario a verdade que nós traballamos durante un mes moi intensamente e vémolo recompensado, estamos contentísimos. A verdade que non podía ser mellor, bueno, un punto mellor podía ser, pero pouco máis. Muy bien, pues enhorabuena también por lo trabajo. Muchas gracias. Pues Iván, si te parece, vamos a concluir aquí la retransmisión del concurso de Murgas. Están en el escenario, ahora recibiendo los premios y desde aquí la felicitación a todos por el trabajo realizado y también al equipo de Radio Pontevedra que ha estado con ustedes más de 3 horas en directo desde el Pazo de Cultura. En la asistencia técnica, Rodrigo Mourinho, también han estado nuestros compañeros, Ramón Mella, Alfonso González, Jacobo, también Jorge Espósito y en el estudio central acompañándome Iván Montáns. Con los comentarios ha estado también Rafa Córdoba. Que ya se marchó, ya se ha ido a celebrar, ¿no? Anda por ahí, ya sabes que no para quieto, no para quieto. Y anda por ahí. Bueno, pues a celebrar. Iván, gracias. Enhorabuena al equipo JA.